oficialista Gilbert Violeta informó que su bancada de Peruanos por el Cambio se reunirá con otras agrupaciones parlamentarias para exponer los argumentos de defensa del presidente Pedro Pablo Kuczynski y los motivos por los cuales la vacancia debe rechazarse. Desde San Isidro tenemos información en vivo con Marcial Vilela. Adelante. Gracias, buenos días. Información en vivo luego que el presidente dejó de manera insegura a la población luego de aquel sustento donde dijo que los documentos son falsos en el tema del abajato. Por ello se llevó a cabo una moción de vacancia presidencial con un largo debate de 3 horas que como producto final se aprobó por 93 votos a favor y 17 en contra, donde fue citado para asistir al Parlamento y explicar para realizar todos sus descargos acerca de la argumentación materia de vacancia en su contra para este próximo jueves 21. Nosotros efectivamente nos encontramos a los exteriores de la casa de nuestro mandatario, donde acaba de llegar una camioneta. Se espera la llegada de no solamente de los miembros de su bancada, sino también de muchas personalidades para brindarle quizás su apoyo, su respaldo. Y a nosotros no se nos permite ingresar a una distancia de 70 metros. Hay un fuerte cordón policial, seguridad por todos lados, la prensa. No podemos observar quiénes llegan en este momento, en este domingo, pues a visitarlo al mandatario, quizás para tratar, conversar o tomar alguna medida de lo que viene sucediendo en el mundo político a su alrededor. Nosotros vamos a continuar en este punto para tratar de informarles lo que suceda en los exteriores y qué personalidades vienen pues en un domingo que él no tiene ninguna agenda laboral en cuanto a su papel de mandatario, pero sí más familiar, porque hoy domingo es un día quizá de reflexión y que pueda pues ser visitado por algunas personalidades, no solamente de la política actual, sino también familiares. Marcial Vilela, desde los exteriores de la Casa Presidencial, estaremos atentos a lo que suceda desde Miraflores. Adelante en estudios. El segundo vicepresidente del Congreso, Richard Acuña, expresó su preocupación por la grave crisis política que vive el país y aseguró que tras haberse admitido el pedido de vacancia, velará porque se cumpla estrictamente con el debido proceso y se respete el derecho a la defensa del jefe de Estado. Miles de feligreses celebrarán hoy el cumpleaños número 81 del Papa Francisco en una jornada de fiesta y religiosidad que se desarrollará a partir de las 4:30 de la tarde en la Plaza de Armas de Lima, informó el cardenal Juan Luis Cipriani. Tenemos información en vivo con Javier López desde Huancayo. Adelante. Información desde la ciudad incontrastable de Huancayo, donde nos sintonizan en los 95.1 de la FM. A estas horas de la mañana, al menos 300 padres de familia de la institución educativa Nuestra Señora de Rosario, en pleno centro de Huancayo, a exteriores exigen ingresar, ya que el día de hoy se lleva a cabo una reunión de APAFA y la elección de la nueva junta directiva. Pero vamos a conversar con los papás que prácticamente están a estas horas de la mañana apostados a un costado de este centro educativo en Huancayo. Señor padre de familia, disculpe que lo molestemos, estamos en vivo para la ciudad capital Lima también, ustedes indignados. ¿Qué es lo que está pasando en esta institución educativa? Se está cometiendo abuso de autoridad. Hoy día es elecciones del comité electoral, nos ha citado a la institución educativa y hay padres que hemos llegado de muy temprano, desde las 7 de la mañana, porque el cierre es a las 8, y nos hemos olvidado algunos nuestro fotocheck, otros poseemos voucher cancelado de derecho de APAFA, derecho extraordinaria, y lamentablemente el presidente de APAFA salió y dijo pónganse a la mano derecha, y era una cola que más de 200 personas aproximadamente. ¿Qué va a pasar con ustedes? También nos han señalado que van a tener una multa de 50, 60 soles, caballero. Estamos presentando el día de mañana un memorial a la dirección esperemos que cordialmente, porque es una excelente hermana directora que tenemos, hermana Lola Cuadros. Lola Felicita Cuadros, una excelente hermana directora. Ella sabemos el gran corazón y sabe la comprensión que se maneja en este colegio. Es un abuso por parte del presidente de la PAFA actual, que está de salida, señor Alex Valle. Bueno, okay, gracias caballero. Bueno, compañeros, aquí en Lima, esto es lo que viene aconteciendo en este caso de la institución educativa Nuestra Señora de Rosario, desde la ciudad incontrastable de Huancayo, informó Javier López para Radio Exitosa en los 95.1 de la FM. Ustedes en Radio Exitosa en Lima 95.5 FM. A continuación, en defensa de la verdad con la doctora Jenny Vilcatoma. 10:09. Exitosa. El
Francisco llega a Lima, acompáñalo con tu kit oficial del peregrino que incluye polo, mochila y gorra. Consigue este kit exclusivo solo en WON, Metro y Tiendas París. Toda la ganancia será donada para la visita del Papa Francisco. Nos vemos el 21 de enero en la misa central en la base aérea Las Palmas. Seamos parte de esta visita histórica. Las 20. Presentamos En Defensa de la Verdad con la doctora Jenny Vilcatoma. Muy buenos días, queridos oyentes. Para mí siempre es un gusto poder reunirnos todos los domingos a las 10 de la mañana para poder defender la verdad. Una verdad que está costándole mucho a los peruanos, una verdad que ha sido escondida por el Ministerio Público, ha sido escondida por las autoridades, permanentemente por autoridades del gobierno, permanentemente por autoridades del Congreso, en torno a los graves hechos de corrupción de Odebrecht. Y obviamente esa protección sistemática que ha existido en contra del Perú, en contra de los peruanos, la han realizado muchas autoridades porque han sido influenciadas por la corrupción de estas grandes empresas. Obviamente, si la verdad que hoy está remeciendo al país no se ha conocido antes, es porque sabían que existía corrupción, sabían que si ellos no protegían estos graves hechos de corrupción, nunca se iban a enterar, y sabían que si algún momento se conocían, iban a generar lo que hoy estamos viendo. Expresidentes con orden de prisión preventiva, un presidente con un procedimiento de vacancia en curso, una Susana Villarán totalmente protegida solamente con una investigación preliminar y con impedimento de salida, y un Ministerio Público siempre temeroso, siempre lento, siempre cuidadoso de tocar y de no tocar cierta información. Vamos a tratar el tema de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski más adelante. Yo quiero informarles algo que es muy grave para todos los peruanos, porque este momento de una u otra forma va a ser superado el día jueves. Tendremos o no tendremos un presidente. Si lo vacan, muy bien, será un buen momento para el país, donde está abriéndose las puertas a un futuro nuevo y un futuro mejor. Si no lo vacan, obviamente vamos a tener a un presidente deslegitimado y obviamente todo el cargamontón va a venir. Pero ¿qué es lo que sí vamos a cargar todos los peruanos durante 30 años? Y quién sabe más todavía, porque no sabemos lo que puede suceder en el camino. Es el pago de los peajes. Y que obviamente esta información revelada por la empresa Odebrecht, que compromete al presidente Pedro Pablo Kuczynski esta semana y que lo ha puesto al borde del abismo por haber contratado mediante sus empresas a esta empresa cuando esta empresa estaba en procesos de licitación con el gobierno, con el Estado peruano. La empresa Odebrecht ha revelado que la empresa First Capital, que es de propiedad del señor Sepúlveda, Gerardo Sepúlveda, o que aparece, ¿no? Porque propiamente el señor Sepúlveda, este chileno, sería un testaferro del señor Pedro Pablo Kuczynski. Esta empresa también ha cobrado una serie de auditorías millonarias de la concesionaria Rutas de Lima. ¿Qué quiere decir? Que si el señor Sepúlveda era el testaferro del señor Pedro Pablo Kuczynski, porque en esta empresa, a diferencia de las demás, se invirtió los papeles. Ya no era el dueño el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski como en Westfield, sino aquí era, ¿no?, a quien contrataron en algún momento para hacer una consultoría. Y el dueño aparece ya el señor Sepúlveda. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa relacionada al señor Pedro Pablo Kuczynski cobró también de las concesionarias Rutas de Lima. Es decir, algo tuvo que ver con estos peajes que fueron dados luego de que la señora Susana Villarán recibiera dinero para su campaña de la no revocatoria de las empresas OAS y de las empresas Odebrecht. Tan cierto es que el día de hoy existe una investigación preliminar y a ella le han dado un impedimento de salida. Entonces, con razón, pues se protegían. Con razón, el señor Pedro Pablo Kuczynski defendió el no, porque tenía intereses económicos directamente relacionados, ¿no? Su testaferro, el señor Sepúlveda, cobraba de esta concesionaria. Es terrible pensar o imaginar o llegar a la conclusión de que el Ministerio Público se ha vuelto el brazo político del gobierno. Es terrible imaginar en la historia del Ministerio Público y en la historia del Perú que el Ministerio Público se ha convertido en el brazo legal de las empresas corruptas, llámese Odebrecht, llámese Odebrecht. ¿Por qué? Porque información como esta pudo haber sido obtenida si es que el fiscal Hamilton Castro allanaba la institución o los ambientes de la empresa Odebrecht.
Esta información es tan grave que pudo haber sido obtenida con un allanamiento. Ya este segundo oficio que manda el representante de imagen de la empresa Odebrecht, en la cual trata de limpiar y proteger al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que ha dado lugar al inicio de una campaña mediática millonaria para protegerlo, nos hace saber que han existido estos contratos y nos hace saber que Odebrecht decide qué es lícito y qué no es ilícito, cuando en realidad todo es ilícito, ¿no? Entonces ellos han sabido escoger qué información le dan al fiscal Hamilton Castro para que esté dentro del marco de la colaboración eficaz. Y el fiscal Hamilton Castro, omitiendo su deber de perseguir el delito, él se ha conformado con lo que le han dicho y no ha ido a allanar Odebrecht. Y obviamente en Odebrecht está toda esta información. Es más, cuando la procuradora Ampuero hizo su denuncia ante el fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, lo que debía haber hecho es el señor Pablo Sánchez es aperturar una investigación y dentro de sus funciones también ordenar o pedir ante el Poder Judicial un allanamiento y la incautación de estos documentos. Es decir, ¿qué información más habrá en Odebrecht que el fiscal hasta el día de hoy no ha incautado? Entonces, a continuación queda dos temas pendientes. Saber hasta dónde llegó o cuál fue la ruta que siguió Fabre dentro de esta organización criminal, que lo que llegó un momento fue buscar poner gobernantes locales, regionales y presidenciales. Es decir, ¿en qué campañas aparece Fabre? Que son las que definitivamente tuvieron que ser las escogidas por esta organización criminal liderada por la empresa Odebrecht para poder reforzar esas campañas e ir a la segura. Vemos a Fabre en la campaña de la señora Susana Villarán. Vemos que abandona esta campaña, pero no nos hemos preguntado qué es lo que sigue, cuál es el siguiente paso de Odebrecht, del señor Fabre. Y vemos que la campaña del señor César Acuña es la siguiente campaña que goza de la presencia del señor Fabre. En la comisión Lavallato ha ido a declarar el señor Eduardo Segarra. Es cercano colaborador de la señora Susana Villarán, pero que ahora ya se volvió ciego, sordo, mudo, amnésico. Cuando le respondía ante la comisión Lavallato, él no había visto nada. Él decía, yo únicamente me encargaba de realizar las campañas o el aspecto político de esta campaña. Señor, ¿quién llevaba las cuentas? No lo sé. Señor, ¿quién se encargaba de llevar la parte logística? No lo sé. Señor, ¿quién se encargaba de distribuir el dinero? No lo sé. Señor, ¿quién pagaba las campañas publicitarias? No lo sé. Yo lo único que hacía era llevar a cabo las reuniones políticas, nada más. El señor no vio nada. ¿Cómo se gastaron los millones de soles que obviamente comían, se trasladaban, solventaban? Ellos no sabían. Pero dio un dato muy importante cuando la congresista Rosa Bartra le preguntaba y le decía, ¿y con quiénes coordinaba usted dentro de la campaña? Y él dijo que coordinaba con un personaje que ahora hay que investigar, la señora Giovanna Peñaflor Guerra, que sabemos que es la dueña de esta encuestadora IMACEM. Pero también dio otro nombre, el nombre de la señora Paola Ugaz, que él coordinaba. Si ya nosotros sabemos que esta ha sido una campaña con dinero corrupto, es decir, una campaña corrupta, que luego a cambio iba a ofrecer los peajes en Lima para poder satisfacer este dinero corrupto que estaba recibiendo, entonces ahora tenemos una pregunta muy importante en relación a Fabre. Esta campaña corrupta tuvo también la colaboración de la señora Giovanna Peñaflor, en palabras del señor Eduardo Segarra, que dice que coordinaba directamente con ella. Pero hemos recibido una información muy grave. La señora Peñaflor, el 15 de septiembre del año 2013, viaja a Brasil, nada más y nada menos que con el señor César Acuña Peralta. 15 de septiembre del 2013. Quisiéramos, por favor, contar con la presencia del señor César Acuña. ¿Acaso no se nos había dicho o hemos escuchado por lo menos de la señora Nel Tausen, que quien había contratado al señor Fabre era el señor Richard Acuña en febrero del año 2016? A ver, voy a pedir a estudios que nos pongan ese video, por favor, en el que la señora Nel Tausen indica que es el señor Richard Acuña el que contrata al señor Fabre, ¿no? Y es un video del año 2016. A ver, producción, ¿podrán poner el video? Ahí lo tenemos. Es en las redes, el caso de Mulder, él fue vocero del sí, es en las redes también, en páginas vinculadas a gente del partido aprista donde Alan García tiene que responder y de Fujimori donde Keiko Fujimori lo tiene que hacer. Pasamos brevemente al video donde César Acuña
informa el señor César Acuña que su hijo Richard Acuña ha contratado y seleccionado a Luis Fabre. Video de febrero del 2016. Ahí va. Esa es una afirmación categórica de la señora Nel Tauso. Entonces todos creíamos que al señor Fabre no venía como el paquete combo de Odebrecht, para que ya le había puesto el ojo al señor César Acuña para que pueda ser el presidente, quien por cierto crecía como la espuma de manera inexplicable. Todos creíamos eso, pero la información que nosotros hemos recibido que es que en el año 2013, en el año de la revocatoria, la señora Giovanna Peñaflor Guerra y el señor César Acuña viajaron juntos a conocer al señor Fabre, y las expresiones que el señor Fabre habría usado textualmente al momento de hacer ese viaje era: estoy viajando con la señora Peñaflor, me va a presentar a Fabre y a sus amigos. Y realizaron este viaje. Y que cuando realizó de este viaje sus expresiones fueron: qué delincuentes todos, ya sé cómo se hace, así está facilito para ganar la presidencia. Y luego, ¿no?, un año después, aproximadamente 2 años, hemos tenido al señor Fabre en la campaña del señor César Acuña. Entonces, ahora vienen las preguntas. Pues, ¿qué hace una señora relacionada con la campaña de la señora Villarán, donde ya sabemos que entró dinero, presentándole al señor Acuña al señor Fabre? ¿Y qué amigos fueron a ver en Brasil? Eso es necesario una respuesta urgente, por favor. ¿A qué amigos fueron a ver en Brasil? ¿Quién más acompañó a Fabre? ¿Quién decidió que el señor Acuña viaje a conocer a Fabre el año 2013? Eso es necesario conocer, porque ahora se desprenden otras interrogantes. El dinero con el que se pagó al señor Fabre. ¿De dónde sale este dinero? Porque cuando se ve el señor, parece que a nadie le importó el dinero que le habían pagado por la campaña. Ahora vienen otras interrogantes que meritan una investigación. Por eso le hago yo un llamado al fiscal Hamilton Castro. ¿Hasta cuándo va a seguir durmiendo, señor? Mientras estamos distraídos con el tema del presidente Pedro Pablo Kuczynski, usted ya no ha dado más resultados. Acá tiene otro tema para investigar. El dinero. En primer lugar, el viaje que sostuvieron, ¿no? Porque acá hay una serie de números telefónicos en los cuales, haciéndole levantamiento del secreto de las comunicaciones, se va a poder, además de los movimientos migratorios, saber si estas dos personas viajaron juntas, dónde estuvieron fuera, con quiénes se reunieron, y queremos saber pues si Odebrecht finalmente fue el que quiso que él sea el candidato a la campaña, y si el dinero que han invertido en su campaña fue netamente propio o algo ha tenido que ver la empresa Odebrecht, porque a mí me parece realmente increíble, ¿no?, los montos que se han manejado en la campaña del señor César Acuña. Por ejemplo, en los informes de la OMPRE se habla de 14 millones en un aspecto, solamente en un tema. Y que estos 14 millones habrían sido solventados con préstamos del señor Richard Acuña, de la señora Kelly Acuña y de una serie de primos, hermanos, que le habrían prestado al partido político. Y que con contratos el partido político luego le tenía que devolver a cada uno de ellos con cómodas cuotas mensuales. Yo me pregunto, ¿un partido político genera ingresos? ¿Un partido político tiene actividades económicas que le permita tener dinero todos los meses para devolver este dinero? ¿14 millones? Entonces, ahora hay que investigar cuál es el origen de ese dinero que habrían donado. Si tienen empresas, saber esas empresas si contaban con esos fondos para hacer esos montos millonarios de préstamo, y saber qué actividades han realizado, qué empresas tienen, y si en alguna de esas empresas pueden estar a través de testaferros contratando con el gobierno regional de La Libertad, con las alcaldías de La Libertad. O sea, ahora nos corresponde, señor. El tema es caiga quien caiga. El tema es saber por qué Fabre estuvo en la campaña del señor Acuña. Creíamos que lo había contratado el señor Richard Acuña, pero no, aquí ya sabemos de que hubo un viaje. Hubo un viaje con la señora, la dueña de Imacén, a conocer a Fabre y sus amigos. Queremos saberlo. Yo pienso que esta es una investigación que tiene que iniciar inmediatamente el Ministerio Público. Y con los levantamientos de los secretos de comunicaciones, que con todos los números se tiene de aquel entonces, y el secreto bancario de todas estas personas, se va a poder saber qué es lo que sucedió. Si este dinero pudo o no pudo haber tenido un origen también desde Odebrecht, que Odebrecht pone y saca presidentes. Fabre es un personaje que fue puesto en cada campaña siempre con un objetivo de que el candidato gane, pero a cambio de lo que después se ha visto. Lo hemos visto en Rutas de Lima. A cambio de la campaña de la no revocatoria han venido todos los beneficios de los peajes millonarios, que por cierto ya es tiempo que las autoridades desde el Congreso
saquen una ley para revisar estos contratos y para hacer una reformulación de los cálculos para el costo del peaje y de la forma en que anualmente va a ir subiendo. Yo les había hecho una invocación, que cada vez que los peruanos, ahora en este verano, porque tenemos todos los peajes distribuidos entre OAS y entre Odebrecht. Del Trébol hacia Pucusana tenemos Odebrecht. Del Trébol hacia Javis y hacia Lima Norte tenemos a OAS. O sea, se han distribuido todo Lima. Ahora, yo quiero decirles, en este verano, a todos los peruanos, les quiero hacer vamos a empezar una cruzada. Vamos a lograr la nulidad de esos contratos corruptos. Entonces, a todo aquel que pague un peaje, señores, cuélguenlo en las redes y vincúlennos. Y saquen su cuenta. ¿Cuántas veces pagan un peaje al día? ¿Cuánto les cuesta por semana? ¿Cuánto les cuesta por mes? ¿Cuántos panes dejan de comer? ¿Cuánta ropa dejan de comprar para sus hijos? ¿Cuán paupérrima es su economía a cambio del pago de estos peajes? Y lo reitero, recuerden a Maritza Glave cada vez que paguen estos peajes. Recuerden a la señora Susana Villarán cada vez que paguen estos peajes. Y bueno, Ministerio Público, ya es hora de que inicien una investigación y pidan el levantamiento de la inmunidad de la señora Maritza Glave a efectos de que se investigue sus cuentas, a efectos de que se investigue y se le tome su declaración en relación a la campaña del no. Fue mano derecha, fue la cara visible, fue quien estuvo cumpliendo una función a la vez pública quien llevó a cabo esto. Entonces, obviamente para los fiscales no es creíble pues decir que no saben, ¿no? Entonces, los fiscales tienen sus acciones de investigación, tienen sus interrogatorios, sus formas de investigar para que finalmente pueda conocerse la verdad. Y obviamente va a ser necesario que se haga el levantamiento de la inmunidad. Muy bien, señores, nos queda una gran tarea. Tenemos que lograr la nulidad de todos estos cálculos que han dado lugar a que nosotros estemos pagando todos los días dinero de nuestro bolsillo. Estas señoras han recibido esta plata millonaria de 3 millones, han hecho su campaña, han bailado, han comido, obviamente la han guardado para después. ¿A cambio de qué? ¿Que el Estado iba a pagar ese dinero? No, señores. Los peajes los pagamos nosotros, los peruanos. Y los más pobres, para salir a trabajar, tienen que pagar peaje. Para salir a hacer alguna compra vital, para ir al hospital, a una posta, tienen que pagar el peaje. O sea, son tan delincuentes los que han hecho esto, que han hipotecado los bolsillos de los peruanos más pobres. ¿Durante cuántos años? Me voy a morir yo, se va a morir la doctora Ampuero, se va a morir Susana Villarán, se van a morir nuestros hijos, nuestros nietos, y esto se va a seguir pagando, señores. Y como país, ¿cómo quedamos? Entonces, señor fiscal Hamilton Castro, desde aquí un llamado para poder conocer sus acciones contra la señora Susana Villarán y contra todos los implicados. Y también en relación al señor Fabre. Debe tener usted una carpeta para saber dónde y cuál fue la ruta de Fabre. Exclusivamente de Fabre, en todas las campañas. Y ahí usted va a encontrar pues lo que no quiere conocer. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada, la doctora Catherine Ampuero, ex procuradora anticorrupción, cuya presencia en este momento es neurálgica. Porque creo firmemente que así como la organización criminal se organiza, se pone de acuerdo, contrata a la prensa, contrata a sus opinólogos, también las personas que estamos en la lucha contra la corrupción nos tenemos que organizar. Seremos pues una organización para el bien, por el Estado peruano, porque aquí a quien defendemos son a millones de peruanos que están siendo víctimas de esta corrupción. Doctora Catherine, bienvenida a Radio Exitosa. Siempre un placer estar en tu programa. Doctora Catherine Ampuero, el Ministerio Público tuvo en sus manos en el mes de marzo una denuncia suya. Una comunicación que ya daba cuenta de estas empresas que hoy cuestionan gravemente al presidente Pedro Pablo Kuczynski y lo han puesto a la borde del abismo respecto a su continuación o no en el sillón presidencial. Sí, exactamente fue el 28 de febrero, en donde nosotros desde la Procuraduría formalmente le pedimos al fiscal de la Nación abra una investigación preliminar justamente para investigarse estas presuntas vinculaciones del señor presidente Pedro Pablo Kuczynski con la empresa Odebrecht Latinvest a través de las empresas First Capital y Latin America Enterprise. Luego, el 9 de marzo, nosotros ampliamos ese pedido y presentamos mayores elementos indiciarios que justificaban pues que el Ministerio Público abra esta investigación preliminar. Ahí en aquel entonces el fiscal de la Nación tenía este cuestionamiento ya con First Capital y con nombres de empresas. Con Latin America Enterprise, ¿no? Sí. Lo tenía en sus manos. Sí. La obligación que él tenía era
aperturar una investigación preliminar y hacer indagaciones, ¿verdad? Ahí el señor presidente ya había perdido su prerrogativa esta de los 5 años después de haber dejado de ser ministro de Estado, ¿no es cierto? Entonces, es por eso, como ya no tiene esa prerrogativa, ya no le correspondía al fiscal de la Nación. Y es por eso que lo manda a la Fiscalía de Lavado de Activos. Y es allí donde nosotros presentamos mayores elementos de indiciarios, ¿no? para que se abra esta investigación. Y ahí le damos a conocer al fiscal que el señor Pedro Pablo Kuczynski es dueño de la empresa Westfield Capital. Así es, vemos que usted presenta un escrito en el cual adjunta documentos que acreditan que el señor Pedro Pablo Kuczynski es dueño de First Capital, acreditan que había también formado una ONG. Exacto. ¿No? Con el señor Barata, con el señor José Graña, Jorge Camet, que ahora están presos, ¿no es cierto? Sí. Ustedes, en aquel entonces, al fiscal de la Nación, en primer lugar, le llegó esa comunicación, o sea, lo tuvo en sus manos. El 28 ¿verdad? de febrero que nosotros lo presentamos, luego el 9 de marzo, pero aquí lo más, digamos, y yo lo tengo que decir, lo más vergonzoso del Ministerio Público es que crearon un equipo especial, ¿no? Para que vea todos los casos vinculados a Odebrecht. Y el fiscal Hamilton Castro tuvo toda esta documentación en sus manos y en el mes de abril. Porque el fiscal Vela Barba, que es el fiscal superior coordinador de lavado de activos, emite una disposición fiscal y dice, pues, ¿no? Que como la Fiscalía de la Nación ha conformado un grupo especial. Nos vamos a una pausa, doctora, Perfecto. Y luego desarrollamos ampliamente este tema. Muchas gracias, nos vamos a una pausa, queridos oyentes. La verdad con la doctora Jenny Vilcatoma. Continuamos en nuestro programa En Defensa de la Verdad. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Realmente este momento para el Perú es histórico. Y para nosotros es importante dirigirnos a los ciudadanos peruanos que hoy día nos escuchan para que nos puedan entender cómo es que se ha generado esta situación en la cual el día de hoy el presidente se encuentra en un jaque mate. ¿Cómo es que pudo un hombre tan poderoso, el hombre más poderoso del país, estar en la situación en la que se encuentra? Obviamente porque hizo algo malo y obviamente porque se vio descubierto. Es como que nosotros encontráramos una persona que quiere robar algo y justo lo encontramos con las manos en la masa, se le encontró con todas las pruebas y ya no hay forma. ¿Cómo liberarse de esa responsabilidad? ¿No? Eso es lo que prácticamente nosotros hemos visto. Y el día del debate en el Congreso, el día jueves, no va a haber forma en cómo lo pueda absolver esto que nosotros le cuestionamos el día de hoy. Que tenía una empresa, y hay otras varias, en la cual él era el dueño, pero esta empresa contrataba con Odebrecht y Odebrecht en ese momento contrataba con el Estado, estaba ganando licitaciones, estaba siendo beneficiado con una serie de leyes, de normas, en la cual el señor Pedro Pablo Kuczynski, o sea, el dueño de la empresa Westfield, era el ministro de Economía y luego era el premier. Eso es lo grave que se le está cuestionando y no hay forma en cómo puedan salir adelante con eso. La única y mejor idea que se les ha ocurrido es decir que esta empresa Westfield no era manejada por él, pese a que era una empresa unipersonal, es decir, él era el dueño, él asumía la responsabilidad, él ganaba el dinero. ¿Podía tener empleados? Sí, puede tener empleados, por supuesto que sí, pero no quiere decir que otra persona es la responsable de la empresa, ¿no? Y como ahora se quiere sustentar. Lo que propiamente ha sido este señor Sepúlveda, que es un chileno, este señor, miren, aparece en Westfield, ahora para querer ayudar al presidente, aparece como el representante que hizo los contratos y que el presidente no se enteró porque él era ministro, él era premier, pero él no se enteró que Westfield contrató porque fue Sepúlveda, este chileno. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho propiamente este señor? Ha sido el testaferro. ¿Y por qué te digo o decimos que es testaferro? Porque en otras empresas, como First Capital, por ejemplo, ¿no? ¿Quién aparece como dueño ya también? ¿El Chapulín Colorado? No, el señor Sepúlveda. ¿Y quién aparece como el que da las asesorías? Al revés, ya se cambia, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski. En algunas dice que no sabía, pero otras dice que sí. En H2 Olmos lo dio. En las otras empresas que están en Estados Unidos aparecen como socios, como ex socios, donde también en una de ellas aparece como socia la señora
Nancy Lange. Aparentemente nadie se conoce. No tienen ninguna relación, ¿no? El señor Sepúlveda es un santo. Pero ¿qué resulta? Que toditas estas empresas comparten la misma dirección en los Estados Unidos, en Miami. O sea, no te conozco, pero vivimos en la misma cama. Vivimos en la misma casa, perdón. No te conozco, pero ahí estamos. Entonces, esto es una práctica cuando hablamos de delitos de lavado de activos, cuando quieres maquillar dinero sucio, cuando quieres lavar dinero, cuando quieres cobrar una coima, ¿no? Primero, ahora hay que crear empresas en las que tú apareces ahora como dueño, yo aparezco como consultor. En la siguiente ya, tú apareces como dueño, yo aparezco. Y así se van intercambiando. Entonces, lo que ha pasado ahora propiamente es que el presidente de la República nunca debió postular a ser presidente. Pues si nos hubiera dicho en campaña que él tenía empresas que habían contratado con Odebrecht, la gran corrupta, nadie hubiera votado por él. Pero adicionalmente, en el camino, él miente. Porque no es que esto se ha revelado el día de hoy. En marzo, la procuradora Ampuero, que nos acompaña, hace una denuncia ante el fiscal de la Nación. Y le dice, el señor Pedro Pablo Kuczynski es dueño de Westfield, de esta empresa de Westfield. ¿Y qué hace el presidente? Sale ante los medios y niega categóricamente que tuviera algún tipo de relación con Odebrecht. Lo negó. Entonces, en aquel entonces, debió, ¿no?, ir a buscar sus papeles, revisar y decir, ah, mira, sí, yo soy dueño, pues no, en esta sí soy, a Westfield soy dueño, ¿no? Ya, pero me están diciendo de que tiene relación con Odebrecht, ¿cómo hago? Ya, busco, Sepúlveda ha sido el que ha hecho los contratos. En marzo debió decirlo, ¿o no, doctor Ampuero? Por supuesto, nosotros recuerdo mucho que al mes de nuestra gestión hice una conferencia de prensa. En esta conferencia de prensa di a conocer a la ciudadanía las acciones que habíamos hecho en ese mes, y dentro de ellas, obviamente, informé el pedido que habíamos hecho al fiscal de la Nación para que se abra una investigación. Y eso generó un escándalo en el Ministerio de Justicia y en el gobierno. Me atacó, no sé si recordarán. El señor Zavala llegó, dijo iba a mordazar de todas las formas a la Procuraduría. Exactamente. Generó ese escándalo. Sí. Y muchos medios de comunicación también se prestaron para ello, ¿no? Me atacaron fuertemente, me cuestionaron el por qué había pedido que se investigue al presidente de la República por estos vínculos con Odebrecht. Lo cual, pues, ahora el tiempo nos está dando la razón en este pedido, pero aquí hay que decirlo, el Ministerio Público no quiso investigar. Así es. ¿No? Por eso es que ahora estamos pidiendo que hay personas que sí tienen corona, pues. Que se refunde la Fiscalía. Y aunque y ahí quiero resaltar algo, Jenny, y aunque ellos no quieran reconocer, la Fiscalía sí investiga, pero investiga ¿cuándo? Cuando son presionados por la prensa, cuando son presionados a través de acusaciones constitucionales, ¿no? Pero ellos están ocultando información, ellos no quieren investigar. La Fiscalía no es la Fiscalía de antes, cuando perseguía el delito. Y este cuestionamiento lo estoy haciendo exclusivamente al equipo especial que tiene a su cargo la investigación Lavajato, que no está dando la altura. A eso quiero llegar, doctora. Entonces, usted denuncia al presidente Pedro Pablo Kuczynski y se generó un escándalo tal que la atacaron, pero sobre todo el presidente en su fuero interno dijo, uy, ¿no? Se supone, están hablando de Westfield, es mi empresa, ¿no? Ese era el momento para poder decir, pero ¿qué cosa hizo el presidente? Si era o no era su empresa, el presidente, y si el señor Sepúlveda, como dicen, ¿no?, había cumplido si brindaron servicios o no. Si brindó servicios de consultoría, haber salido a decir, sí, brindé servicios de consultoría, porque en principio eso no es delito, pero seguramente tenía en su conciencia de que habrían habido servicios de consultoría que se hicieron cuando él era ministro de Estado, cuando era premier y cuando era presidente probablemente del Consejo de Proinversión. A eso queremos llegar cuando hablamos de mentir. Mentir no solamente es decir, yo no conozco a Odebrecht, nunca contraté con Odebrecht, ni directa ni indirectamente. Eso no es mentir. Aquí la mentira viene en esa intención, ¿no?, en el tiempo de querer mantener escondido todo tipo de vínculo que sí tuvo en el pasado porque necesitaba permanecer en el sillón presidencial. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Solamente para protegerse? No, porque en el sillón presidencial se emitió el decreto de urgencia 003, doctora. Sí, no solamente el 003, recordarás también el decreto legislativo 1301, que modifica la colaboración eficaz para que la Procuraduría no tenga acceso. Es decir, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo seguramente, ¿no? ¿Sabes qué? Si los procuradores, si esta procuradora va a la colaboración con Hamilton, se va a enterar que yo he tenido empresas que han cobrado de Odebrecht. Entonces, no, mejor para yo permanecer aquí en este puesto, voy a sacar una ley. Marisol, ¿qué hacemos? Saca una ley
¿Para qué? Para que el procurador ya no pueda participar. Pero el procurador es nuestro abogado. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Aquí lo único que importaba era defender al presidente Pablo Kuczynski. Porque si no, si usted hubiera participado en la colaboración desde el primer día, ¿se conocería esto? Hace mucho tiempo. Por supuesto que sí. Además que es labor de la Procuraduría, y tú lo sabes porque has sido fiscal, también has sido procuradora, que es obligación del procurador solicitar la realización de actos de investigación, colaborar con el Ministerio Público para que se esclarezcan los hechos. Y definitivamente eso se iba a hacer desde la Procuraduría. Pero lamentablemente, pues, ahora se descubre que hubieron muchísimos intereses en que esta verdad no se sepa. Pero es importante recalcarlo, que no se sepa por qué. No solamente porque cuestionaba al presidente, porque lo necesitaban en el cargo para poder emitir un decreto de urgencia que los proteja. Porque gracias a ese decreto de urgencia, queridos oyentes, escúchenlo todos, gracias a ese decreto de urgencia ya la Fiscalía no podía pedir al juez que ordene embargos a la empresa Odebrecht. Porque con eso se crea una especie de campo magnético para que nadie pueda embargar el patrimonio de Odebrecht, ni tampoco de las consorciadas. Claro, porque la primera medida cautelar que nosotros solicitamos de la Procuraduría, recordemos, fue con respecto de Olmos. Y ahí fue como poner el dedo en la llaga y saltaron todos que por qué tocas Olmos y vamos a sacarte de acá del cargo, ¿verdad? Ahora pues, ahora se sabe que el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski ha brindado servicios de consultoría justamente por el tema de Olmos. Queremos llegar a ese tema, doctora. Yo considero que tiene que hacerse justicia en todos los ámbitos. Usted y la doctora Ampuero fueron prácticamente sacadas de la peor manera del gobierno, porque obviamente ya habían puesto el dedo sobre donde estaba la mayor cantidad de pus. Usted logra a través del juez Concepción Carhuancho la declaración de inhibitoria para que no se pueda vender las acciones de Olmos, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, en ese momento, ¿no?, cuando se enteró el presidente y cuando la ministra Marisol Pérez Tello salió a defenderla, que dicho sea de paso, señores oyentes, les quiero informar que ha ganado la Secretaría General del PPC, ¿verdad? O sea, la señora Marisol Pérez Tello, que nos ha vendido, nos ha traicionado al país, quiere y tiene intenciones políticas. O sea, todavía después de haber jugado en pared con este presidente Pedro Pablo Kuczynski, que lo único que ha hecho es usar el cargo para protegerse y para finalmente proteger a Odebrecht, incluso ahora tiene aspiraciones políticas, pero yo considero que por primero tiene que pasar por el Ministerio Público y por la Comisión Lavallato a ver si esas aspiraciones le van a seguir. Pero volvamos al tema. Entonces, cuando se dio el escándalo sobre Olmos y el presidente una vez más era tocado por la verdad, ¿no? Una vez más, la verdad le tocaba a la puerta y le decía: Pedro Pablo, no te olvides que has tenido relación a través de las empresas con Olmos. ¿Qué empresa era? First Capital. ¿En qué años? Desde el año 2006 hasta el año 2012. Hasta el año 2012, hasta el 22 de noviembre del 2012, la empresa First Capital, en la trasvase Olmos y en H2 Olmos, ha cobrado montos millonarios por consultorías. Entonces, cuando usted logra la inhibición precisamente para la venta de Olmos, que Odebrecht quería hacer, o sea, no cualquier otro, Odebrecht quería hacer, la verdad le tocaba la puerta otra vez al presidente y le decía: recuerda que en esta empresa el dueño ya es Sepúlveda y que tú también has hecho una consultoría. Él lo sabía. Y que el propio presidente, él sí después de tantas mentiras, o sea, cuando usted logra la inhibitoria, él sabía las relaciones que había tenido en el tiempo y del dinero que había cobrado él como consultor en H2 Olmos y su testaferro como dueño de la empresa First Capital. ¿Y qué es lo que hizo el presidente? Se abstuvo, dijo: oye, no te puedes meter porque tú has tenido relaciones contractuales financieras, has cobrado directamente, hay un recibo por honorarios que va a demostrar que tú sí has sido consultor de esta empresa para Odebrecht. Es decir, si yo le voy a hacer una estructura financiera a la empresa para el proyecto Olmos, se supone que se lo tengo que hacer para la empresa Odebrecht, ¿no? En toda la estructura voy a trabajar. Si la empresa Odebrecht es una empresa con tantos años, con tal calificación, si califica que esto, o sea, yo, Pedro Pablo Kuczynski, sé que le estoy haciendo una estructura para la empresa Odebrecht, para el proyecto H2 Olmos. Claro, porque H2 Olmos es una empresa 100% de Odebrecht.
Ya, no hay forma en cómo salir de eso. Vámonos en el tiempo para más adelante. Resulta que el día que la Procuradora Ampuero logra la inhibición, le dice, no, Odebrecht, no vas a poder vender tus acciones. ¿Qué hizo el presidente de la República? A través de la exministra Marisol Perestello, pues nos votaron a la doctora Julia Príncipe y a mi persona. Es decir, señores, esto es grave. No solamente uno debe calificarlo como un simple despido de funcionarias que estaban haciendo un trabajo bueno, malo, importante o no. No, señores, aquí estamos hablando que cuando le tocamos otra vez los intereses a Odebrecht como en el pasado, tienen un presidente en el sillón presidencial. Tienen a un presidente que, a diferencia de todos los demás que solamente habrían recibido dinero para campaña, él le dio consultorías. Sus empresas relacionadas, First Capital, cobró de Odebrecht. Y ahora que las procuradoras, específicamente usted, estaba logrando que Odebrecht, otra vez Odebrecht, no pueda vender, el presidente las destituye. O la destituye a usted. La destituye. Es decir, ¿qué hacemos? Oye, la procuradora no me deja vender. ¿Qué pasa? Ya, ¿qué hago? ¿La saco? Sácala. ¿Por qué? Porque Odebrecht lo quiere así. Porque al final de cuentas, ¿quién se beneficiaba? Odebrecht. ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Qué tenía que haber hecho si el presidente hubiera actuado correctamente? O sea, ya un funcionario que tiene en su pasado relación contractual y financiera. ¿Qué es lo que tenía que hacer cuando se trataba de la inhibitoria del tema de Olmos y el despido de la procuradora Ampuero? ¿Qué debió haber hecho? Bueno, él en principio no debió meterse en el trabajo de la Procuraduría, porque las Procuradurías son autónomas e independientes y su estrategia de defensa siempre es a favor de los intereses del Estado, no del gobierno de turno. El hecho que él nos haya nombrado a través de una resolución suprema no significa de ninguna manera que los procuradores debamos encubrir actos ilícitos o presuntos actos ilícitos, o debamos omitir realizar nuestras denuncias correspondientes o pensar en defender a los gobernantes de turno. Definitivamente que no. Los procuradores, si vemos si hay indicios de la comisión del delito, desde un guachimán, desde un portero hasta el presidente de la República, nuestra obligación es solicitar al Ministerio Público que se investigue. ¿Qué es lo que ustedes hicieron? Exactamente. Precisamente con las empresas Westfield y First Capital. Eso es por un lado. O sea, todo es parte de la misma novela, señores, de la trágica novela en perjuicio del país. Por un lado, la procuradora denunciando al presidente porque estas empresas habrían cobrado dinero de Odebrecht. Y a la vez, volteamos un poquito más allá, el presidente sacando el decreto de urgencia en contra, en agravio de los intereses de la Procuraduría que representaba al Estado peruano. Un poquito más allá, otra vez el presidente sacando un decreto de ley para que los procuradores no vayan a la colaboración eficaz. Un poquito más allá, la procuradora logra que Odebrecht no venda las acciones de Olmos. Y en ese momento, otra vez el presidente, lejos de abstenerse, porque el presidente, ¿qué debió haber hecho? Lo mejor que pudo haber hecho ya, incluso existiendo su vinculación en el pasado, es no decir nada, no meterse. Oye, Zavala, cállate, recuerda nuestro pasado, ¿no? Cállate, no metas la mano, déjalas trabajar, están representando al Estado peruano. Bueno, mientras no nos pesquen, hay que tratar de sobrevivir, ¿no? No las toques, déjales que trabajen. Ya, en algún momento va a salir a la luz. Peor va a ser si en el tiempo se enteran que todavía yo he hecho consultorías a H2 Olmos. Imagínate que si las voto, ¿no? Cuando se enteren de que yo he hecho una consultoría a H2 Olmos y que el dueño, mi testaferro, ahora aparece como dueño de First Capital, ¿sabes lo que me va a pasar? Me pueden vacar, hasta me pueden sacar. O sea, eso es lo que el presidente debió hacer. ¿Qué es lo que hizo, doctor Ampuero, el presidente en ese momento? En ese momento, lo que hizo, yo creo que él sabía que el Ministerio Público no quería investigarlo y no lo estaba investigando y probablemente no lo iba a investigar. Se sentía, ¿verdad?, todopoderoso, porque por obviamente hay un seguro. pacto. Aquí hay un pacto, ¿cierto?, de protección y de blindaje. Entonces se dio cuenta que desde la Procuraduría podríamos llegar a la verdad y estábamos en ese camino. Así es. Y le estábamos prácticamente todo pisando los talones. Ya lo habían. Entonces, lo lógico era sacarnos del camino. O sea, hizo lo contrario. Lejos de abstenerse y no meter la mano ni sus decisiones y dejarlas que ustedes hagan su trabajo contra la empresa Odebrecht para que no pueda vender, metió la mano y las despidió. Y ahora la despidió directamente a usted
que era la Y a Julia persona que Príncipe, participe, porque la señora Príncipe participa, sí, como jefa del Estado, de la defensa del Estado, pero un poco quien es garantizando nuestra independencia. Claro, pero ¿no? quien es parte en el proceso era usted. Sí. O sea, usted no era una procuradora para la figurita de papel, sino usted era una procuradora que estaba como parte en el proceso, que tenía que ir a firmar, que tenía que presentar los escritos, que tenía que reclamarle la reparación civil del Estado. Entonces, ¿qué pasó? El presidente Pablo Kuczynski, que le había hecho un informe de consultoría a Odebrecht en H2 Olmos, precisamente en H2 Olmos, cuando le tocan la puerta con la verdad, ¿qué hace? ¿No? Destituye a la procuradora. Seguro alguien le habrá dicho, oye, pero ten cuidado. Recuerda que tú le has hecho consultorías a H2 Olmos. Recuerda que First Capital ha contratado con Odebrecht. ¿Cómo las vas a sacar? Seguramente alguien se lo ha dicho en ese momento. Ahora ¿no? Aunque creo sea su almohada, aunque sea Sepúlveda, lo habría llamado. ¿Qué estás haciendo, Pedro Pablo? No lo hagas. Porque si las despides, ¿qué van a decir en el tiempo cuando todo se conozca? ¿Qué es lo que sucedió el día de hoy? Es como que tu cliente, que en este caso ha sido Odebrecht, ¿no? Porque brindaste los servicios para H2 Olmos, sale a reclamarte. Oye, ¿qué está pasando? Yo te he puesto ahí. Estás ahí por mí. Saca a las procuradoras. No me están dejando vender. Y recuerda que tú, o sea, lo que tenemos es un presidente extorsionado. Recuerda que tú me has hecho consultorías para este mismo proyecto. Lo lamentable, Jenny, después de todo esto es de que estas cosas se pudieron haber sabido hace muchísimo tiempo si la Fiscalía hubiera cumplido con su función constitucional, con esa atribución que tiene, con esa facultad que tiene de perseguir el delito, de investigar. Y como ellos decían, nadie tiene corona, caiga quien caiga, eso pero es falso, los hechos demuestran todo lo contrario. Doctora Ampuero, para cerrar un poco la idea y que nuestros oyentes, ciudadanos pobres, personas que trabajan día a día para poder salir adelante, sepan la verdad y sepan y le hagan un seguimiento a todos los congresistas que este jueves van a votar por la vacancia o no del presidente. El presidente Pedro Pablo Kuczynski le mintió al país, más allá de haber hecho sus pronunciamientos públicos, que obviamente si ya está con las manos en la masa, pues cada vez que hable va a ser peor, ¿no? Pero ¿dónde es que realmente le mintió al Perú? En estos dos momentos, en los que la procuradora denuncia al Ministerio Público este hecho que hoy es público, porque ahí debió haber salido. Sí, señores, yo soy dueño de Wentzville. El señor Sepúlveda era el que hizo los contratos, yo no sabía nada. Entonces, ¿qué hubiera hecho la Fiscalía? La Fiscalía hubiera tenido que aperturarle sí o sí. Hubiera levantado el secreto de las comunicaciones, el secreto bancario. Y cuando hubiera hecho su red en la pared, que ellos siempre hacen sus estrategias, se hubieran dado cuenta que todas estas empresas son de papel y que el señor Sepúlveda es un testaferro. Y también tiene que tener en cuenta que la Fiscalía informa de que hace una semana, recién hace una semana ha abierto investigación, obviamente por la presión, ¿no? Eso es evidente, aunque no quieran reconocerlo. Y sorprende que abra una investigación contra los que resulten responsables cuando ya existen personas naturales y jurídicas debidamente identificadas. Así es. ¿No? Entonces aquí está debidamente identificado el presidente de la República, está debidamente identificado Sepúlveda, está debidamente identificadas las personas jurídicas vinculadas, para que de una vez se den actos como los que acabas de mencionar, por ejemplo, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria, pedir información vía cooperación judicial internacional, porque existen muchas cuentas de estas empresas y de estas personas que se encuentran en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Porque yo no creo que el dinero estén aquí en cuentas peruanas. Definitivamente el dinero que han cobrado estas personas naturales, estas personas jurídicas, está fuera del país, están en el extranjero. Y esta información vía cooperación judicial internacional, sabemos que solamente la puede obtener el Ministerio Público, ¿no? Únicamente, es la única institución que persigue. Pero no estamos viendo que realmente quiera investigar y que quiera llegar a la verdad. Entonces, no nos queda otra más que seguir exigiendo, seguir cuestionando la labor del Ministerio Público para que realmente se ponga Doctora a investigar. Ampuero, sin duda el Ministerio Público se ha convertido en el brazo legal, en el brazo político del gobierno. Ha quedado demostrado que desde marzo, teniendo la denuncia, hasta el día de hoy ya pudieron haber descubierto esto. Ya se podrían tener más documentos, ya que revelen realmente, ¿no?, con documentos que estas son empresas de papel y la condición de testaferro que tiene el señor Sepúlveda. Sin embargo, no lo hacen. Y únicamente lo hacen cuando ya hablamos y revelamos de que esta denuncia suya existía desde marzo.
¿no? El jueves en la noche se empieza a correr la voz de que habría iniciado hace una semana, cuando personalmente había ya pedido la renuncia del presidente, claro, cuando han visto que ya todo se caía, todo venía, ¿no? Han hecho una apertura de una investigación indagatoria, ni siquiera una apertura de investigación preliminar, sino dijeron la primera vez indagatoria otra vez, cuando sabemos que sin que exista, si no existe una apertura de investigación preliminar, no se puede hacer nada. Contra lo que resulten responsables, no tenemos ni al señor Pedro Pablo Kuczynski ni al señor Sepúlveda. Ni a las empresas jurídicas. Ni a las empresas jurídicas conformadas, ¿no? Que deberían ser incluso pasibles de embargos en este momento. O sea, ya la Fiscalía pudo haberle pedido al juez que embargue hasta que liquide todas estas empresas si es que todavía siguen en curso. Entonces, lamentablemente el Ministerio Público ya no es la Fiscalía que antes perseguía el delito. Cuando Gladys Echaí se enteraba de un hecho grave, inmediatamente asumía las riendas del Ministerio Público. Cuando teníamos un Ministerio Público con la señora Adelaida Bolívar, donde se respiraba realmente que el Ministerio Público era persecutor del delito. Pero no te olvides que esta conducta que ha tenido el Ministerio Público no es la primera vez del tema Lava Jato. También pasó con las empresas consorciadas. Así es. Recuerda usted que yo también desde mi despacho pedí en sendas oportunidades al fiscal Hamilton Castro que incluya a los representantes de las empresas en los procesos, en el tema de la interoceánica, después denuncias desde mi despacho. Pero no, esperó que se presenten acusaciones constitucionales contra el fiscal de la Nación para recién reaccionar e incluir por presión a los empresarios que ahora están cumpliendo prisión preventiva. Y luego con lo de Susana Villarán. También esta información la tenía desde inicios del año y esperó que se filtre a la prensa lo que dijo Barata, lo que dijo Valdemir Garreta y recién la apertura de una investigación preliminar a la señora Susana Villarán. Y solamente con un impedimento de salida, pese a que tiene los mismos elementos de convicción que en el caso de la señora Nadine Heredia. ¿Y hace cuánto tiempo tenía esta información en el Ministerio Público? Doctor Ampuero, sin duda ya es tiempo de que hablemos de refundar el Ministerio Público, que tengamos un Ministerio Público que persiga el delito de manera igualitaria, no de manera selectiva. Yo personalmente vengo denunciando de manera permanente, ya con actos concretos ante la Oficina de Control Interno, ante el Congreso, al Fiscal de la Nación, y sobre todo porque en el desarrollo de las acciones que vengo realizando he observado cómo desde la Fiscalía de la Nación hay un direccionamiento, porque así como vemos que el día de hoy toda la prensa vinculada de alguna manera a los contratos que tiene con el gobierno, viene desarrollando una estrategia este fin de semana para salvar al presidente, vemos también que durante estas 2 últimas semanas ha habido una acción direccionada, por ejemplo, en relación al allanamiento de Fuerza Popular. El mismo día del allanamiento, ciertos programas ya tenían documentación, ya tenían un análisis hecho. Cuando la diligencia creo que empezó a 9 de la mañana y era 3 de la mañana, uno concluía, ya el diario de César Gillibrand ya había sacado todo un análisis que sin duda, si no tienes información directa del Ministerio Público, no lo puedes hacer. Entonces, ahora vemos a un Ministerio Público direccionando, un Ministerio Público que lejos de cumplir su deber ya juega un rol político. Yo personalmente había prometido la semana pasada a todos los oyentes revelar la identidad de una persona conocida como Kiko. Pues si bien es cierto, el fiscal de la Nación no permanece en su sillón y aparentemente no hace nada, no direcciona nada, quien sí lo hace es una asesora que tiene en la Fiscalía de la Nación, que cumple las labores de asesora parlamentaria o de representante, coordinadora parlamentaria ante el Congreso. Increíblemente cobra un sueldo de 13,000 soles, increíblemente tiene vehículo, tiene conductores a su disposición, porque precisamente la labor que cumple desde la Fiscalía de la Nación no es hacer una coordinación sana, correcta entre el Congreso como un poder del Estado y el Ministerio Público. Yo tenía que revelar esta información porque yo conozco a la señora Kiko, fue presentada directamente por el fiscal de la Nación. Él me indicó que cualquier tipo de coordinación la tenía que hacer con ella, cualquier cosa que yo tenía que hacer, se tenía que hacer con ella. Cuando ya asumo mis labores de congresista, hago una denuncia directa contra el Grupo Lobo y el señor Iván Vega. Y esta denuncia la hago directamente al fiscal de la Nación, por lo grave que era y porque ofrecía yo la declaración de un agente especial cuya vida corría peligro. Y el fiscal de la Nación lo que hace es, dice, bueno, coordinen todo para que le den la seguridad y ahí está Kiko para que tú coordines otra vez. En la idea de que se iba a hacer una coordinación correcta entre dos, ¿no? Entre un poder del Estado que es el Congreso y el Ministerio Público. Pero en el desarrollo de las investigaciones ocurrió totalmente lo contrario. Y eso lo vamos a terminar de narrar con documentos después de la pausa. Muchas gracias.
Regresamos con En Defensa de la Verdad con la doctora Jenny Vilcatoma. En Exitosa. En Trujillo 23 grados, en Cusco 17 grados, 11 y 2. El presidente Pedro Pablo Kuczynski registra en diciembre 18% de aprobación de parte de la población, la más baja durante su gobierno según la última encuesta de Ipsos, es decir, 9 puntos porcentuales menos a comparación de noviembre cuando registró 27% de respaldo. La presidenta de la Comisión Lavallato, Rosa Bartra, descartó que la decisión de hacer pública la información sobre los pagos de Odebrecht a empresas vinculadas al presidente Pedro Pablo Kuczynski se haya dado fuera del marco constitucional y además indicó que no están blindando a nadie. Tenemos información en vivo con Marcel Vilela desde San Isidro. Adelante. Gracias, buenos días. Información en vivo. Nos encontramos en la calle Choquehuanca con Los Álamos, aquí en los exteriores de la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Luego que el presidente dijo que documentos de la Comisión Lavajato son falsos, por sus argumentos dejaron muchas dudas. Por ello se llevó a cabo la moción de vacancia presidencial con un largo debate por más de 3 horas, que como producto final fue aprobado por 93 votos a favor y 17 en contra. Ello ha hecho que el presidente deba acudir al Parlamento este próximo 21 para dar sus descargos respectivos sobre materia de este proceso de vacancia presidencial. Hace instantes hemos visto la llegada del ministro Alfonso Grados y también de Mercedes Arauz. Usualmente hemos entendido que el presidente no recibe visitas, pero quién sabe, el motivo que está pasando momentos difíciles en la política es lo que lo ha hecho que pues muchas personalidades vengan a visitarlo, quién sabe, para mostrar su respaldo y también mostrar sobre todo sus argumentos de defensa a lo que puede hacerse en estos próximos días. Estaremos atentos para llevar cualquier información más adelante, lo que venga a suceder en los exteriores de la casa del mandatario de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Marcel Vilela, en Exitosa Noticias. Exitosa está en Conexión Nacional. Desde Pucallpa tenemos información en vivo con Paul Garay. Adelante. Muy buenos días, información en vivo desde Pucallpa, donde nos escuchan a través de los 96.1 de la FM. Con las manos en la droga cayeron 2 bandas criminales dedicadas a la comercialización de droga, de pasta base de cocaína y marihuana. Los integrantes de estas bandas, denominadas los nocivos y los perniciosos de Chicago, operaban increíblemente a 2 cuadras de la Municipalidad Distrital de Manantay. Entre los detenidos figuran Bianca Scherader Valles, de 24 años, Nicanor Cifuentes Cueva, de 21, Segundo Bravo Guevara, de 37 años. Ellos van a ser procesados por el delito contra la salud pública en la modalidad de microcomercialización. A propósito de la crisis política en la que se debate el país, los congresistas por Ucayali, que nos representan en el actual Parlamento Nacional, Glider Ushñagua Huasanga y Carlos Tubino Arias Schereiber, guardan prudencial silencio, mientras que en la capital los congresistas oficialistas están prácticamente, los congresistas, del fujimorismo, están constantemente dando declaraciones a la prensa, pero acá Glider Ushñagua se ha negado rotundamente a dar declaraciones con relación a la crisis presidencial. Informó desde Pucallpa Paul Garay para Exitosa Noticias. Y desde Cajamarca tenemos información en vivo con Martín Alvarado. Adelante. Buenos días, información en vivo desde Cajamarca, donde nos escuchan en los 91.1 FM. Inició el examen de admisión en la Universidad Nacional de Cajamarca.
Debemos indicar que este proceso de admisión corresponde al 2018. Este es el primer examen en la Universidad Nacional de esta ciudad. Hay un total de 4.269 postulantes para 704 vacantes, que son las que se ofertan en la primera casa superior de estudios. Asimismo, este examen se lleva a cabo de manera descentralizada en la filial de Bambamarca, en la filial de Selendín, en la filial de Jaén. En Cajabamba se suspendió el examen por no haber alcanzado el número total de postulantes, por lo tanto no se llevó a cabo el examen en esta provincia. La carrera con mayor cantidad de postulantes es Ingeniería Civil con 549 y luego le sigue Medicina Humana. Solo una estudiante llegó tarde, pero además de eso no presentó su carnet con la fotografía respectiva. Dice ella que se inscribió de forma virtual y lamentablemente no pudo ingresar a este recinto universitario. No se han detectado suplantaciones. La Fiscalía ha anunciado que todo se ha llevado con total normalidad. Desde Cajamarca informó Martín Alvarado, Exitosa Noticias, 91.1 FM. Internacional, 14,3 millones de chilenos acuden hoy a las urnas para elegir a su presidente de la República para los próximos 4 años, en la segunda vuelta donde se enfrentan el expresidente Sebastián Piñera y el senador Alejandro Guiller. Usted está en Radio Exitosa en Lima 95.5 FM. Continuamos con En Defensa de la Verdad con la doctora Jenny Vilcatoma, 11 y 7. Exitosa. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Exitosa Noticias. Continuamos con En Defensa de la Verdad con la doctora Jenny Vilcatoma. Queridos oyentes, estamos en estudios con la doctora Catherine Ampuero cuestionando cuál es la labor del Ministerio Público y cómo es que ahora se hace una investigación selectiva. Y en medio de ello estoy un poco relatando para que todos ustedes se enteren en qué se gasta la plata del Estado peruano. El fiscal de la Nación tiene una asesora, conocida como Kiko, claro, ese es su seudónimo, para moverse en el mundo oscuro, para que entre a todas las oficinas sin registrarse, para que la reciban y sea la voz y los oídos del fiscal de la Nación. Y le estaba contando a la doctora, para que nos pueda dar su opinión también legal, que cuando yo interpuse una denuncia todavía en el mes de julio del año pasado, del año 2016, contra el señor Iván Vega y el Grupo Lobo y estas irregularidades en los pagos en el Braen por las operaciones contraterroristas, acudo al fiscal de la Nación con mi denuncia porque esta denuncia me la había hecho llegar un agente especial que había participado, que era el que había llevado a las manos del camarada Raúl una guitarra con un GPS introducido. El hombre era perseguido por los terroristas y por los policías a los cuales ya había delatado, entre ellos a Iván Vega. Entonces yo voy donde el fiscal de la Nación y le digo, tengo esta grave denuncia, pero sobre todo tengo este agente especial que quiere presentarse como testigo con clave. Señor, tienen que acogerlo, tienen que protegerlo porque la información es grave. Y se la digo al fiscal de la Nación en julio del año 2016, cara a cara. ¿Y qué es lo que pasa, no? Muy bien, es grave, recíbanlo. Nunca pasaba un día, pasaban 2, pasaban 3, no calificaban la denuncia. Se demoraron, de ahí la pasaron a una fiscalía anticorrupción. Ahí se demoraron no sé cuántos días más y yo desesperada porque me reciban al bendito agente especial porque estaba en riesgo. Llamaba, su integridad, claro. Llamaba por teléfono, no me daban razón, el fiscal de la Nación ya no me contestaba. Y bueno, ese día de la denuncia él había indicado que la señora Kiko, ¿no?, la mano oscura del fiscal de la Nación, se iba a encargar de hacer las gestiones. Entonces yo entendí que como asesora parlamentaria, como coordinadora parlamentaria se iban a hacer las gestiones y le preguntábamos a diario, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Van a recibir o no lo van a recibir? ¿Lo van a matar? Porque el hombre me llamaba desesperadamente en que estaba en riesgo, que su vida estaba en riesgo. Me pasaba un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses y nadie lo recibía. La apertura de investigación lenta, no me llamaban a declarar. Yo era la denunciante y se pasaron enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, mayo, junio, julio de este año recién me recibieron mi declaración después de que hice todo tipo de denuncias. Yo les decía, ¿cómo no me van a recibir la denuncia a mí si yo soy la denunciante? Si yo tengo al agente especial.
Entonces empezaban las peleas con el Ministerio Público porque me reciban a la gente, porque no me lo reciban. Y en mi oficina había una asesora, la asesora número 1, que era de mi total confianza. Por eso dicen que la corrupción llega a todas partes. Entonces, conociendo, ¿no?, de ciertas acciones ya irregulares por parte de Kiko, yo le ordeno a mi asesora que no la reciba en mi despacho, que no se entreviste con ella, que no le dé información sin mi autorización, porque ya me parecía extraño que hasta ese día no me recibieran a la agente especial ni recibieran mi declaración. Paralelamente, en el Congreso se apertura una investigación a cargo de la Comisión de Defensa sobre estos hechos. Entonces yo empiezo a hacer toda la investigación, empiezo a participar y de pronto mi asesora no tenía los papeles al día, no tenía la documentación a la mano, yo tenía que participar y no había nada. Si no era porque yo tenía toda la información en mi cabeza, yo no hubiera podido formular ninguna pregunta. Y resulta que para un día muy importante, para una declaración, yo le digo a mi asesora, pide con un escrito a la Fiscalía copias de todos los actuados porque soy la denunciante y me van a dar las copias, tengo que estar preparada para formular mis preguntas. Como así me los han dado en todas las denuncias en las que yo he interpuesto ante el Ministerio Público. Como denunciante pido las copias porque puedo seguir aportando hasta que ya formalicen y ya yo no puedo participar. Y resulta que de manera insólita, ese día mi asesora no me entrega ninguna documentación, no me entrega lo que yo le había pedido y tampoco me entrega las copias. Y la respuesta que me da es que ella, la respuesta que me da es que el fiscal, eso fue un viernes, un jueves si no me equivoco, no me iba a dar las copias porque yo no era parte en el proceso. Me dice mi asesora. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Cómo no me va a dar mis copias en el proceso? Si tú eres una ex fiscal, yo soy ex fiscal y yo como denunciante puedo tener las copias. No le va a dar. Entonces eso me hizo sospechar y en ese momento verbalmente despedí a la asesora. Pero luego tomo conocimiento por otras fuentes que esta asesora había estado un día antes con esta asesora Kiko en la Fiscalía de la Nación, donde se supone que ella tenía que obtener las copias y luego vuelve con que no se habían obtenido las copias. Entonces me dan a entender que habían ciertas coordinaciones con Kiko que yo no había autorizado. Entonces yo le mando a pedir un informe a mi asesor y me diga qué había hecho con Kiko, que me ponga el nombre de Kiko y qué acciones había realizado sin mi autorización. Eso puso en pánico a mi asesora. Inmediatamente, sin que yo haya hecho los documentos de despido, empezó a hacer su entrega de cargo, que nadie se lo quiso recibir. Y en su desesperación, la asesora entrega el teléfono de la institución y se va. Y yo, sorpresa, queridos oyentes, lo que encuentro en los teléfonos: comunicaciones de esta asesora de mi despacho en un caso tan grave, nada más y nada menos que con Kiko, que usaba el teléfono 987936038. Del teléfono del Congreso, nada más y nada menos, asignada a esta asesora, que era el 920-456162. ¿Y qué hacían estas dos personas? Es decir, una representante o una asesora del Congreso y una representante parlamentaria de la Fiscalía de la Nación. Nada más y nada menos, en los mensajes de WhatsApp se ponían de acuerdo para que el fiscal me niegue todos mis pedidos. Aquí está el WhatsApp y lo muestro, que ya está en manos de las autoridades hace meses, pero que el fiscal de la Nación no hace nada y los fiscales lo han archivado. Le presento los WhatsApps que los mandé a legalizar y a bajar, porque tengo mi experiencia como fiscal, en las cuales le dicen, miren señores, en medio de una serie de comunicaciones que ellas tienen en el tiempo, incluso se evidencia cómo mi asesora le informa al milímetro a la señora Kiko dónde estoy, qué estoy haciendo. Incluso usan terminología despectiva, ¿no? Kiko le dice a mi asesora, le dice, querida amiga, un abrazo, espero verte pronto. Yo también, le responde. Y la señora Kiko le pregunta a mi asesora, ¿y en qué anda la que te jedi? Imagínense, una expresión usada por una asesora del fiscal de la Nación refiriéndose a mí, a una congresista. Le pregunta a mi asesora, ¿en qué anda la que te jedi? Y así continúan con sus comentarios. Y mi asesora se ríe, jijiji, se ríe. Ahora, en el tema de Odebrecht, le contesta a mi asesora. Y le dice, se fue a Radio Exitosa para una entrevista. Ya me contarás, le dice Kiko. Vi sus declaraciones. ¿Y qué estaba pasando en esos momentos? Yo estaba declarando contra la fiscalía, que no estaba cuestionando el acuerdo, estaba cuestionando cómo el fiscal Hamilton Castro estaba trabajando, cuestionaba al fiscal de la Nación. O sea, era una guerra. Pero mi asesora estaba coordinando con Kiko, sin mi autorización. Y así continúan las comunicaciones y resulta que el día en el que la Comisión de Defensa yo tenía que presentar
o formular mis cuestionamientos y requería la copia de mi denuncia y que la asesora me dice que el fiscal me lo iba a negar, ese mismo día o un día antes, mi asesora le manda a Kiko la copia de mi escrito, y aquí aparece en el WhatsApp. Le manda la copia de mi escrito a la asesora del fiscal de la Nación, Kiko, y le dice: amiga mía, esta es la copia del escrito que presentó Jenny al fiscal anticorrupción. Que le denieguen las copias por no ser parte en la investigación. Una asesora del Parlamento coordinando con la asesora del fiscal de la Nación para que me denieguen. ¿Y qué creen que sucede en la investigación? El fiscal me deniega las copias bajo el mismo argumento que aquí estas dos personas coordinan. Es más, esta asesora mía consigue unos escritos en los cuales en ANCAS me habían negado copias, pero no porque yo era la denunciante, sino lo pedíamos a nombre de otra ciudadana. Y me las habían negado bien, pero ella le vuelve a mandar estos escritos y le dice: buenos días, Kiko. Me parece esta una buena disposición con el que le han negado la información a Jenny. Imagínense, enviándole de mis despachos modelos para que a mí me digan la información. Y en efecto, tal como usan estos argumentos en otro caso, el fiscal me lo deniega. ¿Qué hice yo, señores? Agarré y pedí, al recibir la resolución, porque estaba esperando cómo resolvía el fiscal, porque aquí hay una coordinación entre mi asesora, la asesora del fiscal de la Nación, había que esperar que resolviera el fiscal. Y el fiscal increíblemente resolvió tal como la asesora le había dicho y tal como decían estos escritos. Entonces yo lo denuncio al fiscal y pido que sea parte porque él habría resuelto por influencia de Kiko. Porque entre ellas se ponen de acuerdo cuáles son los argumentos y el fiscal me deniega. Increíblemente el fiscal superior me deniega mi pedido. Lo apelo al fiscal supremo y el fiscal supremo me deniega mi pedido. Teniendo las pruebas, señor. Es más, la señora Kiko se equivoca y todavía le manda a esta asesora al teléfono del Congreso un WhatsApp dirigido al fiscal de la Nación. Le dice, creyendo Kiko que era el fiscal de la Nación, le dice: ahora el Lescano está pidiendo saber qué hablaste con Luz Salgado. Que prensa prepare respuesta, ¿no? Imagínense, señores, ¿qué significa esto propiamente? Significa que el Ministerio Público comete injerencia a través de esta señora en un poder del Estado que es el Congreso, con autorización del fiscal de la Nación, porque esto se da a vista y paciencia, y logra que fiscales provinciales resuelvan tal como coordinan. Yo estaba totalmente indignada, hice mis denuncias. Todo esto obra en la Fiscalía. Creyendo que el fiscal de la Nación la iba a destituir, señor, hasta el día de hoy la tiene como su brazo derecho. Hasta el día de hoy coordina los votos, está ahí en la Fiscalía, es dueña del Congreso hoy en día. Yo me pregunto, en un caso tan grave como era el del Grupo Lobo, que se tenía a una persona, a un agente especial con su vida corría peligro, ¿hacía esto la asesora del fiscal de la Nación? Yo me pregunto, ¿para perseguir el delito o para proteger a Iván Vega y al Grupo Lobo? A vista y paciencia del fiscal de la Nación. Por estas razones, señores, es que yo pido la destitución del fiscal de la Nación, porque estoy convencida que ya no es el Ministerio Público de antes y que el fiscal de la Nación tiene a gente como esta señora, ¿no?, haciendo las acciones de coordinación, de injerencia en poderes del Estado para precisamente manejar todo y vulnerar con ello la independencia con la que el Ministerio Público se debe manejar. Esta documentación va a llegar al Consejo Nacional de la Magistratura, va a llegar a la Comisión del Congreso para que sepan cómo se maneja la Fiscalía. Sinceramente, doctor Ampuero, no sé qué opinión le merece este tipo de situaciones. ¿Es o no una injerencia de un órgano constitucionalmente autónomo en un poder del Estado? Porque en mi condición de congresista yo estaba haciendo una denuncia ante el Ministerio Público. Jenny, he quedado sumamente sorprendida. Es indignante lo que acabas de contar. El fiscal de la Nación, sea quien sea que ocupe este cargo, tiene que garantizar la autonomía e independencia del resto de fiscales a nivel nacional. Y aquí lo que estamos viendo es que una asesora está dirigiendo una investigación y estaría diciendo a los fiscales cómo tienen que resolver los pedidos de las personas que... A favor de los delincuentes. Es increíble. Ni siquiera a favor de... Yo soy una congresista que denunciaba un hecho grave. ¿Por qué ir contra mí? ¿Por qué negarme a mí las cosas? ¿Por qué
no permitir mi declaración. ¿Por qué no recibirme al agente especial? Yo le pregunto, ¿eso es perseguir el delito o proteger al delincuente? Pero más grave aún, Jenny, me parece lo que acabas de mencionar, que esta asesora esté dirigiendo la investigación y él esté diciendo a un fiscal cómo tiene que resolver tus pedidos. Eso es gravísimo. Yo me imagino que ya estarán tomando nota pues en la oficina de control de la fiscalía para que se inicie una investigación al respecto. Así es, por supuesto que sí. Porque esto se tiene que investigar. Imagínese. Hay que levantar el secreto de las comunicaciones. Al fiscal superior que resolvía el pedido de exclusión del fiscal, se lo dije, extracte copia al control interno para que le levanten el secreto de comunicaciones al fiscal, a Kiko, porque yo quisiera saber si en esas comunicaciones está Iván Vega, al mismo fiscal de la Nación, ¿no? Porque acá las comunicaciones son directas, pero lo archivaron. Pero yo voy a volver a interponer esta denuncia, la voy a llevar al Consejo Nacional de la Magistratura, ahora que está tramitando mi denuncia constitucional, y a la subcomisión de Congreso. Y voy a avisar también, como lo hice, algo más que quisiera poner en conocimiento. Yo no sé si la Comisión de Defensa habrá remitido esto a la Presidencia del Congreso, porque toda esta información yo la presenté a la Comisión de Defensa cuando tratábamos este tema del Grupo Lobo. ¿Qué le parece, doctora? Gravísimo. Así trabaja la Fiscalía. Gravísimo. Así es que lo que acabas de contarnos. Al fiscal de turno para darle el nombre y el DNI de Kiko, acá están los números, el nombre de la asesora, para que se le levante el secreto de las comunicaciones a todos absolutamente, y a ver pues si en eso también hacen una, ¿no? O también va a haber impunidad, me imagino. Algo muy importante, doctor Ampuero, ¿qué hacemos ahora con la respuesta de la empresa Odebrecht? Que en realidad la hace un representante de imagen que la saca, parece a pedido, ¿no? Bueno. Y nos hace saber que Odebrecht decide qué es lícito y qué es ilícito. En principio, la respuesta que se ha publicado en el diario La República, que le habría dado la empresa Odebrecht a través de su área de comunicaciones, no enerva en nada, en absolutamente nada, el hecho que el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski ha mentido al pueblo peruano. No le ayuda al presidente. No enerva en nada. Porque no olvidemos que lo primero que dijo el señor presidente es: mi conciencia está tranquila, no tengo ningún tipo de vinculación con Odebrecht. Nunca le he brindado un servicio de consultoría ni ningún otro tipo de asesoría. En realidad eso es lo que dijo el presidente. Nunca he brindado ningún tipo de asesoría, ni forma directa. Y lo dijo por escrito a la comisión. Y lo dijo por escrito a la comisión. ¿Y ahora qué está haciendo Odebrecht? Luego, él en RPP dice: sí brindé un servicio de consultoría para H2 Olmos. Así es, porque ya no le quedaba otra. ¿No? Sí brindé. Y cobró a través de First Capital, ¿no? Empresa de Gerardo Sepúlveda. Entonces, está viéndose, y con la información que mandó Odebrecht a la Comisión Lavajato, se muestra pues que el presidente de la República ha mentido al país. Es grave también y sorprendente, digamos, que Odebrecht, una empresa delincuente, ¿no? Que se ha sometido a procesos de delación premiada. Ella reconoció que es una corrupta, una empresa corrupta. Ahora ellos son los que ahora hacen la labor del Ministerio Público, porque ellos son los que ahora tipifican la conducta penal. O sea, ellos deciden qué cosa es delito y qué cosa no es delito. Mejor cerramos la fiscalía, doctora. Mejor cerramos la fiscalía, porque aquí Odebrecht nomás ya está haciendo las calificaciones. ¿No? Claro que sí. Hace las funciones de la fiscalía y pretende hacer cosas también que en última instancia le van a corresponder al Poder Judicial, ¿no? Así es. Ellos son los que deciden qué es lícito y qué no es lícito. Y la fiscalía recibe eso y no va más allá. Doctora, una pregunta ya para finalizar. La verdad creo que ya la fiscalía debe cerrarse. O como vengo sosteniendo, y muchas personas se están sumando a ese pedido, tiene que ser refundada. Ya el Ministerio Público ya ha dejado de cumplir su función. La estructura que tiene está sirviendo más bien para direccionar investigaciones, investigar a unos, investigar a otros, blindar a unos, blindar a otros, liberar a los que realmente son corruptos, a los delincuentes. Es decir, ya ha perdido razón de ser la forma en la que se conforma. O sea, no basta solo con que si se logra o no la destitución de un fiscal de la nación, para los cuales todos los congresistas tendrían que votar. Pero como ya sabemos, todo se maneja con intereses, tal vez no se logra. Pero creo que ya es tiempo de pensar en una refundación del Ministerio Público. Le pregunto algo, doctora. Usted ha sido protagonista de esta etapa tan terrible para el país. Sin embargo, en este momento hay una pequeña esperanza de que si se vaca al presidente Pedro Pablo Kuczynski, estaríamos empezando una nueva etapa en la historia del Perú, que hace ver a un Congreso que actuó de inmediato, que actuó correctamente.
Claro, ahora no sabemos todo lo que está corriendo bajo la mesa para que algunos congresistas voten o no voten a favor o en contra, ¿verdad? Eso lo van a tener que demostrar ese día, porque no hay forma en cómo el presidente Pedro Pablo Kuczynski pueda justificar todo esto. Sabremos seguramente si es que no se le vaca, qué beneficios reciben después, si se conforman aquellas financieras que están pendientes, si se nombran esos ministros que también se quieren nombrar, si hay personas que entran al gobierno para poder ocupar cargos. Finalmente quedará un presidente deslegitimado, porque si se pierde, se perderá por 1 voto, 2 votos o 5 votos, estaríamos hablando como de 80 votos, pero que cada congresista representa a regiones, es decir, representa a ciudadanos. Tendríamos a un presidente que únicamente se mantendría por congresistas que habrían vendido su voto ante una realidad tan grave. Yo le pregunto a usted, doctora, después de todo lo que ha vivido con hijos, como ciudadana peruana, ¿qué espera de sus congresistas este jueves en el Congreso? Yo creo que tenemos, el caso Lavajato nos ha dado una oportunidad de poder limpiar a las instituciones de la corrupción. Nos está dando esta oportunidad. No hay que desaprovecharla. Y hay que limpiar la corrupción, venga de donde venga. Sea en el Ministerio Público, sea en el Poder Judicial, sea en la Contraloría, sea en el Congreso, en todas partes, ¿no? Y no nos llenemos de odios, de animadversiones. Hay que ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y creo que nuestra mira es cero corrupción. Cero corrupción. Entonces, no hay que ver de qué partido político es para ver si opino a favor u opino en contra. Corrupción es corrupción. No importa de dónde venga. ¿Qué espera de sus congresistas? Entonces, ahora la ciudadanía tenemos que estar atentos a ese debate que se va a dar el día jueves. Y al final, ver cómo votan nuestros congresistas. Vamos a ver si realmente los lemas que dijeron de lucha frontal contra la corrupción lo van a demostrar con actos, porque ya estamos cansados de ver a tanta gente diciendo lucha contra la corrupción de los balcones, ¿verdad? Pero ahora queremos ver que eso se plasme en actos concretos. Y este jueves todos vamos a ser testigos de eso. ¿Qué espera de sus congresistas? ¿Deben asistir, enfermarse, irse al momento de la votación? ¿Qué espera usted como peruana de sus congresistas? Que todos, los 130, estén ahí sentados, debatiendo, opinando, dando su punto de vista, y no que se retiren antes de la votación, que se queden hasta el final y que asuman las consecuencias de sus actos, que asuman las consecuencias del voto que finalmente van a emitir. Y que no se abstengan, sino que voten a favor o en contra, pero que voten. Muy bien, muchas gracias, doctora Ampuero. Esperemos que eso suceda y, como usted dice, estaremos muy atentos, y después del jueves también habrá una historia que contar, y será contada desde el voto de cada uno de los congresistas que asuman una posición este jueves. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos a una pausa. Tenemos a nuestro siguiente invitado, el doctor Heriberto Benítez, porque mientras estamos ocupados contra el señor Pedro Pablo Kuczynski, todo este lío por sus mentiras, están pasando cosas en la investigación. Se le ha desaprobado que el arresto provisorio también se dé por el delito de colusión. Entonces, mientras tanto que estamos distraídos en el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cosas graves están sucediendo en la investigación. Por eso tenemos aquí al doctor Heriberto Benítez para poder conversar sobre este hecho. Muchas gracias. Ya regresamos con En Defensa de la Verdad.
Vamos con nuestro programa en defensa de la verdad. Y yo considero que no nos debemos distraer de todo lo que está sucediendo por este tema del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Finalmente, deben vacarlo. Y si no lo vacan, esos congresistas que no votan a favor van a tener que cargar con este presidente y van a ver cómo van a terminar. Pero bueno, hay un tema muy delicado que está sucediendo en el Tribunal Constitucional. Nosotros hemos denunciado desde aquí, desde Radio Exitosa, todas las decisiones cuestionables que vienen dándose desde el Tribunal Constitucional. Y es el caso de la UEFA versus Perubar. Habíamos denunciado todas las irregularidades de cómo es que el Tribunal Constitucional resuelve de fondo cuando solamente tenía que resolver el tema de la territorialidad. Habíamos denunciado cómo los procuradores no habían participado de una vista de la causa en la cual ya habían votado sin haber notificado correctamente a los procuradores, y cómo es que luego de darle 5 días incluso para sus descargos tampoco iban a declarar nula la decisión de la votación en la cual le devolvían más de 120 millones de soles a esta empresa Perubar en perjuicio de la UEFA y en perjuicio de la PSM. Hemos tomado conocimiento que se va a llevar a cabo la audiencia de la vista de la causa para ver la nulidad de aquella decisión que se tomó en el pasado sin la presencia de los procuradores. Lo que debería suceder en este proceso en el Tribunal Constitucional es que se declare nulo todo, porque está viciado desde el inicio de este proceso cuando llega al Tribunal Constitucional. Pero ahora nos hemos enterado que el Tribunal Constitucional, siempre buscándole una salidita, ¿no? Lo que intenta buscar es que solamente se logre la nulidad hasta la etapa en la que varios congresistas están cuestionando el proceder del Tribunal Constitucional en relación de poder contar con la información para poder conocer esta denuncia pública. Es decir, no declararían la nulidad hasta en la totalidad del proceso que se ha llevado en el Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir? Que quedaría en pie esa audiencia donde votaron a favor de Perubar para devolverle estos 120 millones en agravio de la UEFA, ¿no? Y ahora incluso dándole la legitimidad con la presencia de los procuradores, pero que no se declararía nula esa audiencia. En este proceso, señores del Tribunal Constitucional, miren, ya tienen bastantes problemas. Déjense de cosas y empiecen a trabajar de acuerdo a ley. Este proceso es nulo y debe ser declarado nulo como tal y debe llevarse a cabo desde el principio con las notificaciones debidamente cumplidas y con la presencia de los procuradores que hagan valer su derecho, y finalmente tienen que resolver conforme a ley, pero no van a venir ahora todavía con este tipo de juegos, ¿no? La población se da cuenta de lo que están haciendo. La población sabe, está perdiendo credibilidad su tribunal o este tribunal ante la ciudadanía, y eso no puede suceder. Estamos atentos a este caso, vamos a estar presentes en la audiencia para ver cómo es que se va a realizar y cómo es que finalmente el Tribunal Constitucional resuelve conforme a ley o no lo hace. Muchas gracias a nuestros queridos oyentes por estar atentos siempre en estos cuestionamientos que le estamos haciendo al Tribunal Constitucional. Y bueno, tenemos en estudios al doctor Heriberto Benítez. Doctor Heriberto, muy buenos días. Buenos días, Jenny. Gracias por la invitación. A nuestro programa en defensa de la verdad. Hay un clima de mucha inestabilidad política en este momento a raíz del trámite de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuyas razones únicamente son atribuibles al señor Pedro Pablo Kuczynski. Le mintió al país cuando era ministro de Economía, era premier, y una empresa suya y otra a nombre de su testaferro estaban contratando con la empresa Odebrecht, que a su vez venía siendo beneficiada desde el gobierno en aquel entonces en manos del señor Pedro Pablo Kuczynski como premier y como ministro de Economía. ¿Qué opinión le merece, señor doctor Benítez? El presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando cuando convocó al señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿sabía de sus contratos previos con la empresa Odebrecht? Mira, yo lo que veo es que hay una descalificación moral de parte de Pedro Pablo Kuczynski, porque aun cuando muchos dicen que hay que probar, que se necesita un tiempo necesario para conseguir la documentación, que hay que permitirle el descargo, pero la descalificación moral se da por las permanentes mentiras que da un jefe de Estado. Y un jefe de Estado personifica la nación. Y lo que busca el derecho constitucional y el derecho parlamentario es que no haya una nación mentirosa, o sea, que no sea representado por alguien que no dice la verdad, y más aún enviando cartas oficiales como presidente de la República, dando conferencias de prensa oficiales como presidente de la República y dando información desde el Palacio de Gobierno. O sea, no es el ciudadano el que habla, es el jefe de Estado personificando la nación el que no ha dicho la verdad. Entonces eso lo descalifica moralmente y el Congreso tiene la atribución de tomar la decisión que corresponda, ¿no? El tema de la vacancia presidencial no es de ahora, viene de muchos años históricamente en el Perú, y cuando hay que aplicarlo, hay que aplicarlo. Pues lo que pasa es que habrán algunos cuestionamientos porque cierto grupo político tiene mayoría,
pero no hay que guiarnos del grupo, sino hay que guiarnos de los hechos. Y los hechos, la verdad, son graves. Han complicado la vida y le han puesto la cabeza de Pedro Pablo Kuczynski en una guillotina. Debería ser vacado entonces el presidente Pedro Y yo Pablo creo, Kuczynski. lamentablemente, aun cuando yo creo en la democracia, pero esos hechos implican una sanción, ¿no? Ya creo que la decisión está tomada. Lo único como abogado que podría decir yo es que los congresistas traten de mantener un poco la neutralidad o imparcialidad y no estén diciendo desde ahora que ya lo van a vacar, porque eso podría darle pie a la persona que diga, mire, mis juzgadores ya adelantaron opinión y ¿para qué voy a ir al Congreso a defenderme si ya la condena está dada, ¿no? O sea, hay que mantener un poco la neutralidad, la imparcialidad y tomar la decisión que corresponda y asumir los costos, ¿no? Así es. Doctor Benítez, Ahora, ¿usted Jenny, ha mantenido algún tipo de...? Si me permite, yo le he escuchado hablar del Tribunal Constitucional y ahora último usted ha hablado de un caso. No quisiera que se pase por alto, hay un tema en el Tribunal Constitucional que está relacionado al habeas corpus que pusimos en favor de Alejandro Toledo. A pesar que el caso Toledo muchos no lo quieren tocar, ¿no? Pero mire usted lo que ha pasado. Hace varios días salió publicada la sentencia del habeas corpus de Toledo. 5-1. 5 magistrados dijeron improcedente y una magistrada opinó porque se declare fundado. Pero ¿qué resulta? Que al leer el voto singular de la magistrada María Elena Ledesma Narváez, usted puede apreciar que ella desarrolla todo lo concerniente a la prisión preventiva y a la apelación de la prisión preventiva. Y ella dice, discrepo del fundamento 16 de la mayoría por tales razones. Y hace un desarrollo. Ya. Cuando usted va al voto de la mayoría, no existe el fundamento 16. Que lo han quitado. Entonces yo digo, ¿se habrá equivocado de número? Tal vez, ¿no? Entonces comienzo a revisar nuevamente el voto de mayoría y no habla absolutamente nada de la prisión preventiva ni de la apelación de la prisión preventiva. Lo que quiere decir que los 5 magistrados han adulterado el voto y lo han cambiado después de la firma de la doctora María Elena Ledesma Narváez. Eso es algo muy grave porque eso ya habría sucedido en un caso anterior. Parecido a lo del Frontón. Y también al caso de la UPC, si no me equivoco, ¿también? Donde desarrollaba en su voto singular toda la decisión de la mayoría y cuando usted se iba a la resolución de la mayoría no habían esos argumentos. Y hablaban de otra cosa. Diciendo, ¿sí? Ya, eso mismo lo han hecho en el caso de Alejandro Toledo. Han adulterado el voto. Nosotros hemos presentado un recurso en nulidad. Hemos pedido que nos convoquen a una audiencia para demostrarle y hasta ahora no dicen nada. Pero ese es para que vea cómo está actuando el Tribunal Constitucional. Tiene decisiones cuestionables y sinceramente ya es tiempo que el Tribunal Constitucional actúe sin mirar a quién. Porque, mire, tiene que actuar sin mirar a quién. Adulterar un voto es un hecho gravísimo. Entonces yo creo que ahí el Congreso tiene que ver en conjunto el comportamiento de los magistrados para que no se diga que es por un caso singular o que en este caso hay intereses. No. ¿Usted ya planteó la nulidad? Ya le hemos pedido formalmente, estamos esperando a ver qué resuelve, pero yo veo que hay una sumatoria de casos en los que ellos adulteran votos, cambian decisiones, no respetan la Constitución y cuando los quieren sancionar salen a reclamar y a decir el Estado de Derecho, la constitucionalidad. Lo que vemos es que permanentemente la única que está manteniendo votos singulares es la magistrada María Elena Ledesma. Sí, y en precisamente algunos casos, en estas decisiones que son cuestionables, la única que está emitiendo votos singulares es esta magistrada, que obviamente no gana porque están poniéndose de acuerdo pues la mayoría y siempre en perjuicio del Estado. Y además, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y tiene que resolver sin mirar a quién. No. Más allá de que sea Alejandro Toledo, que sea Perú-Bar, que sea tiene que resolver sin mirar a quién. No, tiene que olvidarse de los nombres y tiene que resolver los hechos. Es increíble, doctor Benítez. Nosotros hemos hecho una denuncia muy grave aquí sobre cómo los integrantes del Tribunal Constitucional pasan muy buena cantidad del tiempo fuera, en el extranjero, con viáticos, con licencias, con goce de haber. Y sin embargo, el que más viajaba era el magistrado Eloy Espinosa. Y él ha sido elegido como presidente, ¿no? Y el vicepresidente, el señor Blume. Yo me pregunto a los integrantes del Tribunal Constitucional, ¿van a seguir viviendo de espaldas a la realidad? Es decir, en manos de 4, de 5 está el destino del Perú, solamente porque en ellos se ponen de acuerdo y siguen eligiendo a quienes no deben de elegir. Perdón, me equivoco, creo que es a vicepresidente, al señor Espinosa y al señor Blume como presidente. Entonces, ¿qué pasa con el tribunal? ¿No mira la realidad? No, y ¿Va a seguir actuando de esta manera? No, Jenny, y el retraso que hay de las decisiones de procesos constitucionales. 10.000 casos. Habeas corpus, amparos, habeas data, que afectan los derechos fundamentales. Y yo he visto que la semana pasada recién están, publicando decisiones de la alcaldesa de Lima cuando era Susana Villarán.
Ahora las están publicando cuando ya prácticamente las cosas están pues totalmente resueltas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que, el ojo del Congreso tiene que estar sobre el Tribunal Constitucional, y me parece bien que lo estén fiscalizando y que si hay que aplicar alguna sanción lo hagan, pero por el conjunto de los casos. Yo le he contado este ejemplo porque he vivido el de Alejandro Toledo. Está publicado en la web, han adulterado una sentencia. Pero como es Alejandro Toledo, claro, nadie quiere opinar, los medios de comunicación guardan silencio. Dicen, no, eso sería ayudar a Toledo y mejor no. Bueno, eso me confirma a mí el fondo de la persecución que hay, ¿no? Pero ahí lo dejo. Hemos pedido la nulidad y en su momento tendrá que evaluarse el tema de que han adulterado una sentencia que me parece gravísimo. Y lo quería agregar porque veo, Jenny, que tú estás peleando y librando una batalla contra los malos actos del Tribunal Constitucional, y ahí tienes un caso más que podría servir para Estaremos acumular. atentos, porque el tribunal tiene que resolver sin mirar a quién. Así es. Una pregunta, doctor. ¿Usted le ha conversado con su defendido, el señor Alejandro Toledo? ¿Le ha mostrado algún tipo de opinión sobre la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, yo he conversado con él, hemos hablado del proceso judicial, hemos hablado de la posibilidad de la extradición y hemos hablado del tema político. Evidentemente, a Alejandro Toledo le preocupa mucho el tema de la estabilidad democrática, el tema de lo que pueda suceder en el futuro, los cambios que se puedan producir que tendrían una repercusión económica negativa. Él ve las noticias desde afuera y hay una preocupación por lo que está pasando en el Perú. Entonces, evidentemente, él no solo está mortificado por los procesos judiciales, por la persecución, por las órdenes de captura, sino le preocupa lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Y sabía, al momento de convocar al presidente Pedro Pablo Kuczynski como ministro de Economía y como premier, ¿sabía que el señor Pedro Pablo Kuczynski había tenido consultorías con la empresa Odebrecht a través de sus propias empresas y de otras empresas? Bueno, de ese tema no hemos conversado, pero yo supongo que si él hubiera tenido el conocimiento de estos actos de corrupción y hubiera buscado a un ministro de Naturaleza, pues no lo hubiera nombrado ni lo hubiera puesto en ese cargo, ¿no? Eso es evidente. Ahora, no le he conversado detalladamente sobre esos casos, pero yo creo que la investigación va a ir arrojando cosas muy graves que ha cometido, porque aun cuando Pedro Pablo Kuczynski no haya estado de ministro de Estado, pero el conflicto de interés que salta es evidente. O sea, como una empresa unipersonal que representa a él va a decir, no hace contrato, pero no lo firmo yo, sino lo firma mi gerente. Pero es lo mismo. Ese como que el dinero, en lugar de entrar al bolsillo derecho, ingresa al bolsillo izquierdo. Pero es el mismo, tiene el mismo fondo, el mismo objetivo. Así que yo creo que la situación está complicada, está delicada, y ojalá siempre el Congreso mantenga la defensa del sistema democrático y de la institucionalidad. Eso es lo importante, ¿no? Doctor Benítez, quisiéramos saber en la investigación a cargo del fiscal Hamilton Castro. Hemos conocido por su versión que durante buen tiempo únicamente estaba investigado el señor Alejandro Toledo y que no incluían a los demás funcionarios que habrían participado y tampoco a la empresa Odebrecht en condición de sujeto pasivo de la investigación. Luego, en una siguiente entrevista nos informó que se habían incluido a funcionarios de tercer nivel. ¿Usted había planteado un escrito para que se le tome la declaración al señor Pedro Pablo Kuczynski en el tema de la interoceánica? Porque ahora ya sabemos que durante el tiempo en el que el señor Pedro Pablo Kuczynski, a través de su empresa Westfield y a través de la empresa First Capital, estaba cobrando dinero de la empresa Odebrecht, paralelamente también se estaba desarrollando estos actos en el tema de la interoceánica. Entonces, ¿qué ha resuelto el fiscal Hamilton Castro respecto a su escrito? Nosotros hemos formulado el pedido como defensa. ¿Hace cuánto tiempo? Ya hace como 2 semanas o un poquito más, para que se amplíe la declaración de Pedro Pablo Kuczynski, porque él ya había ido, ya se le había tomado su testimonio en Palacio de Gobierno, pero había dicho que no recordaba muchas cosas, no quería hablar, y la propia procuradora Catherine Ampuero fue la que hizo las preguntas. En esa oportunidad cuando le preguntó, claro, que ¿nos puede narrar un poco cómo fue ese Yo momento? no estuve en esa diligencia, porque participó mi colega, el que está trabajando con nosotros, pero sí por información pública vimos que no había querido responder las preguntas incómodas, digamos, que le hizo la procuradora Catherine Ampuero. Nosotros como defensa hicimos algunas preguntas, pero él no quería hablar, decía que no recordaba en líneas generales. Ahora, nosotros hemos pedido la ampliación porque ha aparecido información nueva que lo compromete con ONGs, y sumado a lo último que está circulando y que puede ser causal de vacancia, también lo vamos a incorporar para que responda dentro del proceso de investigación por esos temas. Hemos pedido también la citación del exministro de Transporte, José Ortiz, quien dijo haber estado arrepentido de ser ministro, y después vimos que terminó asociado también en una ONG con Barati y con Pedro Pablo Kuczynski. Ya le hemos pedido la ampliación de su testimonio, y hemos pedido también de Fernando Zavala, quien en esa época
fue ministro de Economía y viceministro de Economía, y fue uno de los que viajó a Brasil cuando Barata dice que en el Hotel Marriott tuvo una reunión y le hicieron la propuesta de los millones de dólares. En ese viaje a Brasil, entre la comitiva que participó, estuvo Fernando Zavala. Entonces es bueno que él aporte su información. ¿Qué más vio como viceministro? Si hubieron reuniones con Proinversión, y luego él fue ministro de Economía. Que es donde se aprobó todas las por eso, los aumentos de presupuestos. Por eso es que él todo también, lo que vio a continuación. Y él es una persona muy cercana, porque ahora se ha demostrado cuando Pedro Pablo Kuczynski lo ha nombrado presidente del Consejo de Ministros y después lo hizo pasar a ministro de Economía. Siempre en las mismas el rutas. Mismo entorno, el mismo círculo, los mismos negocios, los mismos business, como dicen, los mismos lobbies. ¿No, doctor? Actúan en el tiempo de forma reiterada y siempre en las mismas y se conocen. Parece que es un grupo que ya permanentemente viene trabajando. Y aun cuando Pedro Pablo Kuczynski dejó de ser ministro de Economía, siempre tenía su cercanía, sus contactos, sus vínculos, su cordón umbilical. Porque ahora lo que se cuestiona al presidente es que cuando él era un funcionario público, ministro de Economía y premier, Odebrecht, ¿no?, contrataba con el Estado, y que las empresas del presidente Pedro Pablo Kuczynski directamente o a través de First Capital, el señor Sepúlveda, cobraban de Odebrecht. Entonces, cuando se fue, dejó a Fernando Zavala. Es decir, y a partir de ese momento para adelante, Odebrecht siguió contratando, contratando. No, y no solo eso, que al año siguiente formó una ONG con los representantes de Odebrecht. En una investigación penal, claro, tiene usted razón, han formado la ONG de Entonces, no solo era la relación, rurales, digamos, una relación, digamos, funcional, política, funcional, económica, financiera, sino que cuando terminó amical, pasaron a ser asociados. Entonces, ahí demuestra pues que venían trabajando el tema de antes. Si ya estuviéramos en un sueño, ¿no?, porque la Fiscalía ya ha convertido en un sueño una investigación de esta naturaleza, estaríamos hablando tal vez ya de cómplices primarios, secundarios y autores en estos delitos que ya se imputarían, porque de verdad nadie ha prestado atención a ese detalle. Se va el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero quien se queda es Fernando Zavala. Y Odebrecht sigue contratando. La pregunta es, ¿Odebrecht sigue contratando? Por supuesto que sigue contratando. Y no solo se va, sino que pasa a formar una ONG. Así es. Directamente la que con nosotros Jorge venimos Barata. Cuestionando. Claro, o sea, se ve que la cercanía es fuerte, el cordón umbilical está ahí. Y hay algo más, que la procuradora en el mes de marzo había presentado esta partida registral ante el fiscal de la Nación. Y no hizo nada, no hicieron nada hasta el día de hoy. Doctor, han pasado 15 días, ya vamos por el día 20. ¿Por qué el fiscal Hamilton Castro no lo cita para declarar? Bueno, nosotros vemos que hay una manera de alargar el tema. El Ministerio Público está como queriendo calmar el agua y eso es una manera de favorecerlo, ¿no? Para porque nosotros, o sea, es porque una ya debido omisión que está protegiendo al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ya ha debido mandarle el oficio y decirle, señor presidente, queremos tomarle la declaración, usted diga dónde, si vamos a Palacio, si usted viene acá o lo quiere en su domicilio. 20 días y no lo ha hecho. Pues no lo ha hecho. Entonces el ministerio... súmele a eso el año que ya pasó en la investigación, que cuando pudo haber preguntado todo esto, o sea, no es que el fiscal nunca tuvo un contacto con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hamilton Castro estuvo frente a frente. Claro. Y no le preguntó esto que ya lo reveló Odebrecht. Y que ya lo tenía el Ministerio y se supone que ha hecho una investigación. Ahora yo pregunto, cuando el fiscal Hamilton Castro entrevistó o interrogó a Jorge Barata, que dice que obtuvo información para pedir la prisión preventiva de Toledo, en esa época, ¿Barata no le habló de Pedro Pablo Kuczynski? Entonces la pregunta es, ¿Barata está diciendo toda la verdad o está encubriendo a algunos? ¿Cómo no preguntarle, si el señor Pedro Pablo Kuczynski era presidente de Proinversión y era ministro? ¿Cómo no preguntarle? Era una pregunta básica y mínima que desde el primer año de Derecho uno la aprende y dice, entonces, si el responsable Ministerio Público está blindando al presidente. O sea, está blindando a unos y está direccionando contra otros. A mí me daba la impresión que solo querían quedarse con la cabeza de Alejandro Toledo. No les interesaba a otro. Con eso tenían noticias, hacían publicidad. Pero el tiempo le está dando la razón, doctor Benítez. Bueno, está ahí. Y nosotros pedíamos saber la verdad, que se sigue investigando. Ahora nosotros decimos, Odebrecht ha tenido negocios con Maiman. Mira, PPK ha tenido negocios con Odebrecht. Ahora habrá que ver si entre Maiman y PPK ha habido alguna cercanía. Porque mire, si existiera esa cercanía, otra posibilidad o una teoría del caso podría ser que el dinero recibido por Maiman de repente era de PPK. Entonces eso es un tema que la investigación nos va a arrojar. Usted nos lo está diciendo por algo. No, le digo... Yo creo que ese es un dato de la señora Elian. No, yo le digo... Prestemos atención todos, vamos a investigar. No, yo digo, esa es una teoría de la defensa que estamos evaluándola, estamos analizándola. Teoría no va a ser de la nada. Pues le digo... Gracias por la pregunta. Nosotros vemos y decimos... El dinero de PPK, que el dinero que recibió Maiman,
podría ser de PPK. Podría ser, porque mire usted, Maiman ha declarado en la agencia EFE que ha hecho múltiples negocios con Odebrecht. Incluso los quería llevar a Arabia para trabajar un tema del gas. Él dice que les ha hecho consultorías, que años que viene trabajando con Odebrecht. PPK también trabaja con Odebrecht años. Y ha recibido plata y hasta ha hecho una ONG con ellos. Entonces yo pregunto, ¿trabajaban separados o hay algún cordón umbilical que pueda unir a PPK con Maiman? Estamos tratando de hacer una cirugía para ver si encontramos, para ver si acercamos, y de acuerdo a eso el Ministerio Público se produce. Ahora, no es Elian. Usted es abogado del señor Toledo, por favor. Yo le digo, Jenny, pero bueno, en fin, yo le digo, Jenny, mire, no es Elian Carr. No, pero mire, yo le digo que quede claro, no es Elian Carr, no es Alejandro Toledo, es la lógica que está aplicando la defensa para tratar de llegar a la verdad. Bueno, estamos viendo así como el fiscal tiene una teoría del caso, la defensa también tiene la suya y estamos evaluando. En base a la versión de su defendido. En base a los hechos públicos. Pero en base, Jenny, en base a los hechos públicos. ¿Acaso usted no le va a ir a preguntar a su defendido? No le va a ir a preguntar pues al señor de la esquina, tiene que preguntarle a su defendido. Bueno, yo tengo que, la teoría sale de la versión del defendido. Yo tengo que armar una estrategia y en base a la información pública. Sí, adelante, por favor. Y vamos avanzando, vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a compartir con las autoridades y esperemos que algún día se sepa la verdad, ¿no? Habló la señora Elian Carr. No, yo no he dicho eso. Déjenos, por favor, sospecharlo. Otra pregunta Bueno, la más. sospecha y los indicios están ahí. Ahora, que la gente se pueda preguntar es cierto, que haya opinión sobre eso es cierto, que el fiscal debe indagar si hay algún cordón umbilical. Pero mira, que el fiscal es el obligado a indagar si hay algún cordón umbilical entre Maiman y PPK. Y a eso tiene que hacerlo él. Las cosas son públicas, las declaraciones están ahí, los negocios están ahí, las empresas están ahí. Hay que ver si hay. Ahora, de repente no hay, y si no hay, se archiva, ¿no? Pero veamos, esto no esperemos. Lo supera nadie. A todos los congresistas que quieren favorecer a Pedro Pablo Kuczynski, habló la señora Elian Carr. No, yo no digo que habló. Esa es una teoría de Jenny Vilcatoma. Bueno, yo no he mencionado ni a Elian Carr ni a Alejandro Toledo. Pero, doctor, yo he hecho la teoría. Bueno, está bien, pero la defensa, pues, así como los médicos preparan la operación para el paciente y el paciente no la sabe, en este caso la defensa arma la teoría y estamos evaluando. Ya, pero ¿quién es el paciente aquí? Bueno, está bien, nosotros estamos haciendo un análisis, yo ahora le comento en público. Esto no es una infidencia, se está evaluando y vamos a ver si hay algún resultado. Esperamos en una próxima oportunidad su presencia para que nos explique cómo es que ha ido poco a poco. Tema. Doctor, otra pregunta. Se viene el tema de la extradición. Ya dijeron que en diciembre, o sea, debe estar saliendo en estos días la extradición. ¿Cómo es posible que hasta ahora el fiscal Hamilton Castro no cite al señor Pedro Pablo Kuczynski, al señor Zavala, al señor Ortiz, si estamos a puertas de una extradición? O sea, ¿se iría una extradición únicamente con el señor Toledo? ¿Eso además, no es grave acaso? No, y además esos testimonios son vitales para tomar una decisión respecto a la extradición, porque estamos hablando de gente ligada a Proinversión, a la que hizo la concesión, a la que otorgó la buena pro, a los que decidieron finalmente de manera directa este tema, pero él no les quiere tomar la ampliación. Ahora, ampliaron delitos, pusieron el delito de colusión y a la Corte Superior le dijo este delito sale. Y todo el Perú sabe. O sea, el arresto provisorio solamente va a ir, ¿por qué delito? Por tráfico de influencias y lavado de activos. Pero porque, doctor, tráfico de influencias ya prescrito, sí, lo han resuelto. Bueno, todavía ¿sin delito se va a ir? Todavía no lo decide el Poder Judicial, pero nosotros estamos bregando porque ese es un tema que entonces, ya prescrito. Doctor, si para Barata, mira, para Barata ha prescrito. Pero para Alejandro Toledo han hecho una interpretación auténtica del funcionario público que se duplican las penas y doctor, lo han mandado como 10 años más. Es tiempo ya que el señor Alejandro Toledo se reconcilie con el pueblo peruano, venga y nos cuente todo lo que hicieron los demás. Alejandro Toledo es el más interesado no solo en reconciliarse, sino estar al lado del pueblo peruano. Pero que venga y que lo cuente todo, doctor. Pero tienen que darle las garantías. Pero Jenny, pero en si un no le dan las garantías de colaboración eficaz, caso, doctor, le variarían la prisión preventiva como lo han tratado a Jorge Barata. Jorge Barata le han variado la prisión preventiva. A Maiman le han variado la prisión preventiva. Pero para someterte a colaboración tienes que reconocer que eres culpable y Toledo no es culpable. Pero le ha dicho que no ha cometido ningún delito. Si no lo ha cometido él quiere colaborar con a todo el mundo. Él quiere colaborar con la justicia, pero no le dan garantías. Ya nadie le cree pues que también no le dan garantías. Pero mira, si en el habeas corpus nomás te das cuenta cómo le adulteran la sentencia. Entonces, la extradición solamente ¿por qué delito se iría? Porque en todo caso ya no va tampoco por bueno, colusión. En el caso Barata lo retiraron, el tráfico de influencias. Colusión ya no puede ir, porque todos sabemos que el requisito para extraditar a una persona es que exista un mandato de prisión preventiva o una orden de captura, porque si no, no hay extradición. Claro, y hasta ahora ya están desaprobando para la prisión preventiva solo existió por lavado
y por tráfico de influencias. Al fiscal Hamilton Castro se le está yendo todo a la pérdida. No, y además hay una cosa, más, Jenny, para no, pero hay una cosa, Jenny. aperturado por asociación ilícita para delinquir? No, y además hay una cosa, Jenny, hay una cosa. Esta decisión del Poder Judicial ha demostrado que tanto el juez como el fiscal no han cumplido con convocar previamente a una audiencia para resolver la ampliación de prisión por colusión. Hay actos arbitrarios. Eso puede dar lugar a que el juez Concepción tenga que apartarse del caso. Interno, por favor, aquí está una denuncia para que de oficio le inicien. Doctor, muchísimas gracias. Y la base es la sentencia del propio Poder Judicial. Graves problemas. Muchas gracias. Gracias, Jenny, a usted. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Queridos oyentes, nos despedimos. Se nos acabó el tiempo y esperemos que la próxima semana tengamos buenas noticias para un futuro del Perú sin corrupción. Muchas gracias.